para complacer al público. Buenos días, profe. Ah, ya, gracias, Sofía. Muy buenos días, Sofía Almendra Mantilla Romero. Muy buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo han estado? Espero que les haya ido bien su examen. ¿Cuándo fue el examen? Les fue bien, ¿verdad? Hablamos de eso, ya hemos hablado de eso. Buenos días, Alejandra, Camila López Vera, Natalia Zapata, nos está siguiendo hoy desde no sabemos dónde. Alejandra Alexander Pérez Sotelo también, muy buenos días. Renzo Santiago Hidalgo Manrique, Mariana Romero, Gary Zulca, Mariño, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu examen? Espero que les haya ido muy bien. A todos muy buenos días. A toda esa gente que se toma tiempo para saludarnos. Sí. A ver, vamos a buscar los archivos, voy a subirlos y ahorita ya comenzamos con nuestra clase la clase de ahora inicia donde nos quedamos la semana pasada, así que ¿no? Esperemos que sea algo provechoso y productivo para todos ustedes. Creo que este domingo también es su examen, o me parece. ¿Este domingo es su examen o no? Si es así, pero obviamente que les vaya bien. Ya les he dado algunos tips. Por ejemplo, no es chiste, no es broma. Y ahora que estás conectado a internet, de repente puedes luego en el recreo buscar el romero. El romero es una planta que se usa para cocinar y todo, pero ustedes pueden creer que el romero, los estudiantes de Grecia, de Roma y de Grecia, cuando daban sus exámenes, se ponían romero en las orejas para, para poder rendir mejor el examen, y entonces, o sea, uno diría, pucha, qué loca esa gente, ¿no? Como es la era antigua, entonces la gente cree tonterías, ¿no? Pero no, en realidad no son tonterías. Se ha descubierto en la actualidad que el romero que el romero aumenta la memoria, aunque usted no lo crea. Y mínimo, según lo que he leído, yo puedo averiguar, mínimo un 20% te puede ayudar a mejorar tu memoria y digamos la concentración de tus estudios y eso. No lo digo yo, eso son investigaciones que ya se ha comprobado. Siempre es bastante curiosa y se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué en la antigüedad hacían esas cosas, ¿no? La gente estaba loca y no, en realidad sí. También vale tomarlo. Antes de tu examen, tómate plantitas para que puedas relajarte, dormir bien y luego levantarte muy temprano y poder estar todo listo, ¿verdad? Yo imagino que ya no hay ese tipo de problemas que habían antes, ¿no? Como que te olvidaste el lápiz, el tajador, tu carnet, el pasaje. Te dicen que no lleves reloj, celular y otras cosas más y sales llevando todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese tipo de problemas ya no hay, ¿no? Pero bueno. ¿Quién más nos ha saludado? A ver, está Briana, Gary, Adrián, Britney, muy buenos días, Pechit. El próximo, este domingo que viene es el examen. La cábala, ¿qué es cábala? Es algo así como que la suerte, algo así. Alejandro Daniel nos dice, ¿y cómo lo consumo? Solo con olerlo, si buscas artículos, solo con olerlo, puedes aumentar tu memoria en un 20-25%. Cuando iba a la pre, algún saludo alguna vez les llevé romero antes del examen, porque sí, o sea, aumenta la memoria, solo con olerlo. Tomarlo también es válido. También sirve para la caída del cabello y otras cosas más. Muy interesante el romero. Omar, dice, muy buenos días, Omar, muy buenos días. Bueno, entonces vamos a comenzar porque la clase no es que sea extensa en el tiempo, pero sí tiene una serie de datos que es importante explicar, ¿no? Explicar y que puedas comprender. Así que todos listos, bienvenidos a otra clase de historia entonces y vamos a comenzar. Esto va desde el humanismo hasta la consolidación del Estado moderno. Retroalimentando un poco, la semana pasada recuerda que nos quedamos en esa parte donde el sultán Mohamed II, el 29 de mayo, si no me equivoco, en 1453, a punta de cañonazo limpio, se baja los 3 muros perimétricos de Constantinopla. El último emperador de Constantinopla se llamaba Constantino XI u onceavo, cualquiera de los nombres es válido, y él muere en el asedio a Constantinopla. Cuando toman Bizancio, ya sabes, ocurren 3 cosas o 4, ¿no? La primera es que es el marcador temporal que nos dice que en historia se acaba en historia, ¿no? No vayas a pensar que la gente despierta en la edad moderna y dice, oh, estamos en la moderna. No. Pero en historia, para la profesión es un marcador temporal que da fin a la edad media y se inicia la edad moderna. Luego, recuerda, Mohamed II cierra la ruta comercial de Oriente a Occidente. Creo que es mejor poner un mapa.
Sí, ajá. Recuerdo que Mohamed II cierra la ruta comercial de Oriente a Occidente. Recuerda que estamos hablando de esta zona de acá. Entonces, Portugal, que vendría a ser esta delimitación que está acá, ya sabes, Cristiano Ronaldo, CR7, los primeros en lanzarse al mar cuando Mohamed II cierra esa ruta son los portugueses. Van a recorrer todas estas de África. Y es en ese momento donde van a comenzar a capturar a los africanos, a venderlos como esclavos, porque se determina para la sociedad europea en ese entonces, y la Iglesia Católica tiene que ver con eso, que ellos no tienen alma. Y como no tienen alma, pues no se van a ir en el cielo ni en el infierno. Entonces, puedes comprarlos, venderlos y utilizarlos como si fueran cosa o mercancía. Si te preguntas por qué no pasa eso aquí en América Latina, tienes que seguir en la clase de historia para que puedas entender eso, porque hay un juicio y todo. Hay gente en Europa que quiere vender a los indígenas de América como esclavos y hay otros que son los jesuitas que casualmente aparecen en esta parte de la clase, en la edad moderna, del inicio, con la contrarreforma. Van a pelear y van a decir no, ¿no? Así como si fuera un juicio, ¿no? Y tienen que presentar pruebas y argumentar y todo el rollo. Y bueno, sabrás que a pesar de que se les trata mal a la población nativa de América, una vez dada la conquista, casi como esclavos, dirían algunos, no tienen la categoría de esclavos. De hecho, el Imperio Español hizo una legislación bastante extensa, o sea, un conjunto de leyes para poder normar sobre la vida de estos nuevos cristianos o niños en la fe. Se le llama República de Indios, ¿no? O las leyes de Indias, ¿no? La República de Indios son las leyes dadas durante el virreinato para la población indígena, ¿no? Y hay República Española. Cuando dicen República, y eso te lo adelanto porque de todas maneras te lo voy a volver a repetir, se refiere a leyes, ¿ya? Pero eso te lo voy a repetir. Bueno, dicho esto, entonces, Mohamed II le dice a los europeos, por aquí ustedes no pasan más, estos se empiezan a lanzar al mar, 2 años y medio aproximadamente para llegar hasta el otro lado, que vendrían a ser las Indias o el Lejano Oriente, ¿no? Porque acuérdate que esto es el Cercano Oriente, todo esto es el Cercano Oriente, Asia Menor. Bueno, esto es África, ¿no? Esto ya no, aquí es Egipto, ¿no? Pero todo esto es el Cercano Oriente, eso es lo que llaman Asia Menor. El Lejano Oriente, ya sabes, para el lado de China, Japón, la India, ¿no? Entonces, cuando Mohamed II les pregunta si quieren pagar impuestos o convertirse al Islam, los intelectuales bizantinos se quitan de Bizancio y se van a las ciudades más ricas de Europa. En ese entonces, la zona más rica estaba en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque eran las ciudades portuarias, Génova, Florencia, Venecia, que casualmente son las ciudades que tenemos que mencionarlas cuando hablemos del Renacimiento. Y ellos son los que van a impulsar el humanismo, que a su vez es el motor del Renacimiento. Así que bueno, dicho esto, yo espero que haya quedado, digamos, como a modo de calentamiento. Y, y a ver, espérenme. Algo así. Ya, bueno, sí, saquen todo su material, ¿no? Su material el material virtual que les ha dado la pre, o el físico, si es que lo tienes impreso. Si yo pudiera imprimirlo, realmente lo haría porque es más fácil, en realidad hay mucho más, o sea, tocar, subrayar, mueve muchos más procesos en el cerebro y de una u otra manera te ayuda a disfrutar más de la experiencia de aprendizaje, o al menos disfrutar entre comillas, por si no lo disfrutas, eh, y anotar, ¿no? Y anotar, ¿no? Entonces, ¿no? Pero si tú tienes un buen ritmo de estudio, te va bien así, no te fastidias, no te incomoda, pues dale para adelante. Bien, a ver, creo que, no, esto no era, concha, ¿por qué? Creo que era esto que está acá. A ver, sí, es esto que está acá. Ajá, no sé por qué, pero no ha cargado el texto, ya no importa. Tú sacas tu material virtual de todas maneras y vamos a... No sé por qué pasan estas cosas, estos momentos. Bien, entonces estamos en la página número 1 de tu material que te da la pre. Dice del humanismo a la consolidación del Estado moderno. Profesor, ¿qué es el Estado moderno? El Estado moderno, lo vamos a ver ahora en esta clase, justo al final, porque recuerda que... Ay, por cierto, aprovecho, presta atención porque yo sé que la semana pasada no terminamos todos los temas, entonces en esta clase vamos a ir, voy a ir mencionando y explicando lo que de repente la semana pasada no pudimos ahondar por la extensión del tema. Cruzadas, renacimiento urbano comercial, feudalismo. Recuerda que están ligadas, ¿no? Porque van desde el siglo XI hasta el siglo XIII
Y el feudalismo, recuerdas este sistema de dependencia personal basado, ¿no?, en la propiedad del feudo, la tierra casi siempre, y las relaciones de dependencia personal entre vasallos y siervos, o la gente que trabaja la tierra para el señor feudal. Existen los señores feudales porque los reyes han perdido poder y los señores feudales a través de los castillos pueden controlar esas zonas y bueno, son autárquicas esos feudos. Ah, cuando el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, convoca en el año 1095 a la primera cruzada con la famosa frase que hasta ahora la recuerdan, el Deus Bull, ¿no? Dios lo quiere. El Papa quiere recuperar su poder religioso, político en esa zona, porque recuerda que el imperio bizantino para el año 1000 era el imperio bizantino todavía. Y tiene su propia forma, ¿no?, de organizar la iglesia cristiana ortodoxa para el lado del imperio bizantino o Roma oriental, así también se conoce. Y bueno, el Papa promete tierras. El Papa dice que aquel que recupere Tierra Santa lo va a dejar ser rey. Y esto es un dato muy importante, es un pequeño detalle porque todos los señores feudales de la Edad Media saben que ellos gobiernan y hacen lo que quieren y pueden heredar el título y pueden casar a sus hijos o hijas. Sin embargo, todos ellos saben que la tierra que ellos administran le pertenece al rey. O políticamente hablando, en términos de autoridad, el rey tiene más autoridad que ellos. Solo que el rey, a pesar de tener más autoridad y más derecho que ellos, que viene desde siglos atrás porque se conservan las líneas, en la Edad Media le dicen a los reyes el primus inter pares, que de latín significa el primero entre los pares. O sea, el rey es un par más, es un igual más, como tú, como yo. Solo que es el rey, pues, ¿no? Pero bueno, al finalizar ese proceso, ya acercándonos a la Edad Moderna, recuerda que los señores feudales van a invertir mucho dinero para estas cruzadas, armando a sus vasallos, a sus caballeros, invistiéndolos, pagando la comida, todo lo que te puedas imaginar es un gasto muy, muy importante. Y que arman estas 8 cruzadas. No solo la primera tuvo éxito con Godofredo de Bouillon, y entonces ellos arman 8 cruzadas, solo la primera tiene éxito. Cuando se empiezan a armar las cruzadas, que por cierto no es como en la actualidad, tienes que tratar de entender la realidad de ellos, ¿no? O sea, en la actualidad tú mandas un mensaje de texto, convocas a tus patas para una reunión y como que todo el mundo se puede enterar rápido, y ahí mismo, ¿no? Las cruzadas, a gente se pasa la voz, van pregoneros, van gente diciendo, sí, se va a armar, tales personas van a ir a la cruzada. Entonces salen de todas las partes de Europa. Y entre ellos van a salir esta nueva clase de gente que no son campesinos, no son artesanos, no son zapateros, no son sastres, no son panaderos, no son herreros, o sea, no trabajan en actividades manuales como cualquier laborador de ese estamento, sino que se dedican a comprar y a vender cosas, como un comerciante. Ahora, así como en tu clase de economía hay macro empresas y hay microempresas, bueno, un burgués vendría a ser eso, para ponerlo en términos muy sencillos. Es una persona que compra, vende cosas, es una persona que te puede prestar dinero también. ¿Por qué se diferencia de los laboratorios? Porque el compadre no trabaja con actividades manuales, pero sí puede, por ejemplo, vender zapatos. O sea, no es zapatero, pero te puede vender zapatos. No es panadero, pero te puede vender panes. No es, no sé, no, no cultiva o siembra o recolecta especias, pero te puede vender especias, estas que vienen del lejano oriente. Y ellos comienzan a tener poder económico, poder económico. De una u otra manera, comienzan a chocar con los señores feudales. Eso en Francia se ve muy bien. Y los burgueses comienzan a quejarse, ¿no?, por los abusos de los señores feudales, ya que hay un montón. Así como hay alcaldes, gobernadores, así imagínate los feudos. Y estos comienzan a tratar de buscar un poco más de orden y recurren a los reyes. Algo que no les había mencionado y que voy a aprovechar ahora para escribirlo por acá, que fue una pregunta del examen general de San Marcos, de hecho, y por eso voy a tomar tiempo de escribirlo. Se le conocen como, en tu separata la semana pasada donde dicen las cartas Puebla, Renacimiento Urbano Comercial, escribe esto, cartas Puebla, que también tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, las cartas Puebla. Las cartas Puebla, las cartas Puebla son un documento, es un documento que los reyes le dan a las ciudades, como por ejemplo, a ver, Florencia, de la ciudad de Florencia. Entonces imagínate, el feudo en Florencia está en el castillo, ¿no? Está en el centro. Los burgueses comienzan a quejarse con los señores feudales porque
son abusadores a veces, te cobran más impuestos, te quitan la mercadería. ¿Y a quién vas a recurrir para quejarte contra un señor feudal? Bueno, se supone que al que es más que tiene más autoridad, que es el rey. Y comienzan a pagar impuestos a los reyes, y te lo estoy resumiendo mucho porque acuérdate que es un proceso bastante largo. Y las cartas Puebla le dan autonomía a los burgos. Un burgo, acuérdate del burgomaestre, Lima tiene un burgomaestre, el burgomaestre Muñoz creo que es, ¿verdad? Alcalde. Bueno, la palabra burgo, que vendría a ser ciudad, deriva también de esta palabra que es burgués o burguesía, ¿no? El burgués. Entonces las cartas Puebla le dan autonomía a los burgos. ¿Qué es un burgo? Es una ciudad que ya no está controlada por un señor feudal, sino que tiene autonomía. Entonces Florencia vendría a ser una de esas ciudades. Cuando hablemos del Renacimiento, la primera ciudad que tú tienes que pensar cuando hablemos del Renacimiento es la ciudad de Florencia. De hecho, mi corbata tiene el escudo, la flor de fiore. No, no se nota, pero... me la regalaron de allá de Florencia. Mi familia vive allá, mi madre, mi tío, mis hermanos. Y muy bonita. O sea, cuando tú piensas en el Renacimiento, piensas en la ciudad de Florencia. De Florencia, los mecenas, y casualmente aquí en la parte inferior, no los mecenas, dicen, no hace referencia a aquellas personas que por contar con los recursos económicos y políticos también suficientes para proteger a un artista o un científico. Muchos piensan que los mecenas solo protegen a los artistas, ¿no? O sea, apoyan, financian a los artistas. Sin embargo, en realidad, un mecenas no solamente te financia económicamente, sino que también te protege. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque a veces te quieren matar, quemar, como en el caso de Miguel Ángel, ¿no? Ya te voy a explicar eso en un momento. Pero bueno, dicho esto, ¿qué tiene que ver eso de todas estas cosas que te estaba diciendo antes? Porque los señores feudales gastan mucho dinero tratando de recuperar Jerusalén. Y fueron 200 años en ese proyecto. Ah, Poco a poco comienzan a perder poder político y económico, porque obviamente invertir dinero, invertir tiempo, invertir energías en un proyecto que va a fracasar no es rentable. Y eso no le pasa a uno, le pasan a varios. Y en cambio los reyes poco a poco comienzan a recuperar ese poder. Cuando termina el siglo XIII, 1200, ya para el 1300, antes de que venga ya la peste negra, ya este sistema se ha conmovido, ¿no? Porque ya no son los señores feudales que tienen todo el poder, sino más bien van a ser los reyes. Y es aquí donde va a aparecer otro sistema, ¿no? Otra forma de entender el orden político, económico y social, que vendría a ser esta nueva etapa conocida como la Edad Moderna. Bueno, dicho esto, entonces, vámonos ahora a tu separata en la página... Ay, coche. Vamos a tu separata en la página número 1. Estábamos ahí, en la separata en la página número 1. Y, a ver, se me pone acá y dice, a ver, causas para que se genere el humanismo del Renacimiento. La causa número 1 está en tu separata, subrayala, la imprenta y la difusión del libro. Ya, eso es un dato importante porque es Johannes Gutenberg, o Johann Gutenberg, que en el año 1455 va a recrear o va a mejorar un invento que ya los chinos lo habían hecho, que era la imprenta. A ver, creo que aquí está. Esta es la primera vez que puedo mostrarla a toda la clase. Por lo general siempre llevo un libro y algunos podían verlo y todo, ¿no? Pero a ver, la imprenta es súper archimega, recontra importante en términos de qué cosa. Puedes escribir ahí, permite la difusión cultural o la difusión del conocimiento, ¿no? De una manera mucho más limpia, mucho más rápida que antes. Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque antes, si tú querías, a ver, antes si tú querías un libro, o sea, los libros anteriores a la imprenta de Gutenberg, que ya los chinos en realidad habían creado, para explicar rápidamente, ¿cómo es la imprenta de los chinos y por qué Gutenberg lo mejora? Si tú miras aquí detenidamente, cada una de estas letras son caracteres movibles, ¿no? O sea, tienes una plancha y esas letras en metal tú las puedes sacar o mover, tú las puedes para hacer múltiples combinaciones. La de los chinos era una plancha de madera. Bueno, si te gusta el anime o la cultura asiática o te relacionas con eso, sí sabes que ellos leen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, no, de izquierda a derecha, es tu perspectiva hacia arriba, de derecha a izquierda, ¿no? Es tu perspectiva de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo. Entonces, la imprenta de los chinos es una plancha de madera y tú tallas, tienes que tallar, ¿no? Los caracteres de la escritura china y luego adornas con tinta y luego ya. Entonces Gutenberg lo que va a hacer son caracteres móviles. Él en vez de, dice tallar, coño, una plancha de madera, imagínate, tienes la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, ¿cuántas planchas de madera tendrías que hacer? Eso es un viaje. Entonces
No, Gutenberg dice, tenemos una sola, digamos, un solo marco, que es el que puedes ver, creo que acá. Aquí atrás, es un solo marco, entonces aquí tú le pones estos caracteres móviles, formas un título, etcétera, y luego embadurnas con tinta la parte de aquí también, aquí puedes ver, esta es la imprenta original, por cierto, aquí embadurnas con tinta acá, pones una resma de papel limpio aquí, subes esto, ¿no? Entonces mueves un perón y, ¿no? Y entonces así. Gracias a eso se pueden difundir mejor el conocimiento. ¿Por qué? Porque los que conservaban el conocimiento durante toda la Edad Media era la iglesia, y el detalle con la iglesia era que es que tienes que aprender latín. Parece chiste, pero es anécdota que durante toda la Edad Media, la misa en la cristiandad, en el mundo cristiano europeo occidental, uh, se daba en latín. Entonces imagínate, tú eres español, portugués, inglés, francés, alemán, y de repente el sacerdote se da la misa de su vida, ¿no? Pero tú no entiendes nada, porque tú no hablas latín. Um, y ahora imagínate, si en la actualidad te cuesta trabajo entender un poco de temas, y mira que tienes un montón de recursos para poder ampliar estos temas que de repente no entiendas, imagínate en ese tiempo, o sea, que hablarles de teología a gente que no sabe leer o escribir. Y por eso justamente también va a venir la reforma protestante, porque se crean dogmas que no existían en la Biblia, o al menos eso decía Martin Luther. Luego, hacer un libro, o por ejemplo, ¿no? Tú en la Edad Media, si tú eres un señor feudal, en la Edad Media y quieres, digamos, más caché, más prestigio para tu casa o algo así, quieres adornar esto, tú te mandas a hacer un libro. Entonces tú quieres tu Biblia, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta antes del invento de Gutenberg, tú tenías que solicitarle eso a una abadía o una iglesia, una catedral. Y los libros se hacían a mano. De hecho, todos los libros anteriores a la imprenta de Gutenberg se le llaman incunables. Son libros muy bonitos, porque los libros son hechos, son grandes, hoja gruesa, hecha de algodón muchas veces, o de ropa reciclada, por así decirlo. Tiene lo que se conoce como la letra capital, que la letra capital es un texto así bastante, es una letra así gigantesca, y tienen marquito, ¿no? Tienen un marco las hojas, tienen pan de oro, polvo de oro en pintura, a veces tienen incrustaciones de piedras preciosas. ¿Y por qué el libro es así? ¿Por qué lo adornan tanto? ¿Por qué tanto dibujito? ¿Por qué tanta vaina? Porque lo haces a mano, lo haces dentro de una iglesia, muy probablemente si ya estás recluido, y ese es tu vacilón, ¿no? Y dice, no voy a hacer todo el Antiguo Testamento, ¿no? Este es mi voto, ¿no? De castidad, ¿no? Entonces te dejan ahí. Ahora, no es una sola persona la que se copia toda la Biblia, ¿no? Son 8, 10, 12 personas que andan, ¿no? Y tienes que hacerlo bien porque es la palabra de Dios, además. Entonces, después de 6, 8 años, le entregan al señor feudal el libro, que además cuesta un de dinero, porque no es que te lo regalan, ¿no? ¿Y qué cosas hace el señor feudal con ese libro? ¿Lo lee? No, porque él no sabe latín, lo pone en su estantería, ¿no? O pone el libro abierto, ¿no? De ahí acerca del púlpito. Nadie lo lee porque él no sabe latín ni su familia, pero ahí está. Entonces, era carísimo. En cambio, cuando la imprenta de Gutenberg se va a dar, los libros siguen siendo caros, pero al menos ya la gente los puede comprar. Y es muy importante para lo que vamos a ver luego. Luego de esto, ¿qué más tenemos? A ver. Crecimiento de las ciudades italianas. Ya, sí. Sobre el crecimiento de las ciudades italianas son 3. Génova, Florencia y Venecia. De este mapa que está aquí, es el mapa de los reinos que existían durante el Renacimiento. Aquí el único que me parece extraño que no lo vea es Florencia. Pero bueno, a menos que Florencia haya pertenecido al Sacro Imperio, ¿no? Cosa que no creo. No creo, porque en realidad Florencia era una república. Génova, Florencia y Venecia, esas esquelas separadas por los términos de ciudades del Renacimiento, ahí está Génova, Florencia y Venecia, son las ricas ciudades comerciales. Acá la República de Génova, mira, la República de Venecia, eran repúblicas. Italia no existía como tal. Italia va a crearse como país, así como Perú, como república, inicia en 1821, 24. Italia como república inicia en 1862, 59, por ahí. Entonces, acá no, mira, ves el reino de Nápoles, los estados pontificios, ¿no? El reino de Francia, el reino de Portugal, el reino de Castilla y Aragón, ¿no? Sí. El imperio turco otomano, mira, ya se quedaron con todo esto, ya los turcos otomanos. Pero bueno, entonces cuando hablan de las ciudades del Renacimiento, Génova, Florencia y Venecia. Pero de esas 3, de la que no te puedes olvidar, como te decía al inicio de la clase, es de Florencia. Bien, es de Florencia.
Esto es por cierto, dibujo del siglo XVI, del año 1500 hasta el día de hoy, ¿no? La ciudad de Florencia es una ciudad turística y ya vamos a hablar, como les digo, de eso. Y bueno, lo último que está en tu separata es las dos últimas cosas es el mecenazgo, de papas, reyes y mercaderes. ¿Qué es un mecenas? Es una persona que apoya y protege a los artistas. Tú dirás, profesor, ¿no? ¿Cómo te apoya y protege a los artistas? Lo que pasa es que, o sea, no solamente, y científicos también, no solamente te dan dinero, comida de casa, a veces por tus propias ideas, invenciones o quieren quemar, quieren matar. Am, ¿Dónde se ve eso? Para que no piensen que les estoy floreando. Por ejemplo, en el caso de el Papa Nicolás, en el caso del Papa Julio II, el Papa Julio II era amigo, buen amigo, según los historiadores, de Miguel Ángel. Entonces el Papa Julio II le pidió a Miguel Ángel, porque era un artista súper archimeda, recontra reconocido, era como que el guau, ¿no? Lo que estaba de moda en ese tiempo, entonces le dice, loco, píntate el techo de la iglesia, con la Basílica de San Pedro, y ya, no se diga más, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Entonces va, el hombre va, lo pinta, y cuando entran los cardenales, y mira que estamos hablando de que recién están saliendo de la Edad Media, ¿no? Ya está la Edad Moderna, putos calatos, ¿no? No es como ahora, ¿no? Tienes que tratar de ponerte en la piel de esa gente, ¿no? O sea, de la mentalidad, ¿no? No es como ahora, que tú sales a la calle, un kiosco, la publicidad, ¿no? Hay hombres y mujeres con poca ropa, ¿no? En una pose pues sensual o seductora. Y como que ya es normal verlo. Pero a inicios de la edad moderna, Miguel Ángel pinta desnudos. Es un sacrilegio, la gente lo quería matar. Encima se le acusaba de sodomía, o sea, homosexualismo, ¿no? Pero ¿por qué no lo metían preso? ¿Por qué no lo acusaban? ¿Por qué no lo quemaban? Porque el Papa era su mecenas, el Papa Julio II. Dice que eran tan amigos los dos que a veces hasta se agarraban a golpes. Ahora, yo no sé tú, pero o sea, cuando tú tienes tu pata, de repente los hombres pueden entender esto mejor que me están escuchando. No sé cómo se relacionan las mujeres, pero, o sea, entre hombres, chicas, entérense, o sea, cuando son así, ya sabes, machos peludos, cavernícolas, ves a tu pata, o sea, hombre, pues, de otro, su pata, entonces se acerca, ¿no? Ah, o sea, y pa, le mete la conoza. O sea, normal, ¿no? Porque que recibas un par de golpes de tus amigos o darlos, ¿no? Así que eran amigos, ¿no? Entonces, o sea, es interesante entender esto, ¿no? Que al Papa, el máximo vicario, representante de Dios en la tierra del mundo cristiano católico, no le haya interesado de repente la conducta o la vida sexual de Miguel Ángel, que es de repente un ejemplo en la actualidad, ¿no? Porque se le acusaba de sodomía. O sea, yo no sé si la gente entiende eso, o la pilla, o la capta, pero de ser cierto, un homosexual habría pintado el techo de la Capilla Sixtina, que es una joya de la cristiandad. Mi madre creo que por ahí llegó a visitarlo alguna vez, ¿no? Y me dice, sí, es una cosa, es como del cielo en la tierra, ¿no? Estatuas, esculturas, pinturas, obras de arte, es una cosa muy, es una cruz gigantesca, si la ves decir. Y bueno, el Papa lo protegía. Otros mecenas, por ejemplo, tenemos también a reyes. Tenemos a Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Es el mismo rey. ¿Ya? No, eso sí, acuérdate, tú que me estás escuchando por primera vez. Carlos I de España, luego de los reyes católicos, unas tres generaciones después, nace Carlos Carlos V de Alemania, y luego recibe también el reino de España. Entonces es Carlos I de España y Carlos V de Alemania, pero es la misma persona, ¿ya? Y él es un Habsburgo, acuérdate de eso. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, Carlos I de España era el mecenas de el Tiziano, o Tiziano, que era el apodo de un pintor español. Tenemos también a Francisco I, rey de Francia, que era el mecenas de Leonardo da Vinci. Ahora, de esos mecenas, de los que tú no te puedes olvidar, tengo claro, ¿qué cosa? A veces no, no he visto. ¿Qué cosa? Yo me perdí en el chat, porque a veces estoy tan concentrado acá que no. Ah, ¿era o no era? Ah, ya, Pero es que a eso voy, pues. O sea, eso es lo que te interesa. No, lo que interesa es la capacidad y la habilidad que esa persona puede haber dejado en este mundo para que otras personas la puedan apreciar y entender que es posible realizar esas cosas. Todo el mundo te va a decir a ti que me estás escuchando que lo que tú quieres hacer es imposible hasta que lo haces.
La gente antes pensaba que no podíamos viajar a más de 100 kilómetros por hora, porque decían que el ser humano se puede desintegrar. En la actualidad hay autos que van en 4 segundos, de 0 a 300 kilómetros por hora. Y te estoy hablando de autos, ¿ah? Para no hablarte de cohetes espaciales. Pero bueno, entonces, ya, yo me olvidé que estaba diciendo. Bueno, sí, sí, Carlos, de todos estos mecenas, al final he dejado los mecenas que son, digamos, los que dan la hora, los que patean el renacimiento hacia toda Europa. En internet vas a conseguir un documental que se llama Los Padrinos del Renacimiento. Ahora, ¿quiénes son los padrinos del Renacimiento? Esos son los Medici. De ellos no te puedes olvidar. Ellos son los que la ciudad de Florencia la hacen, la ciudad de Florencia. Francesco de Medici, si no me equivoco, es el patriarca. Después viene Lorenzo el Magnífico y luego viene Giovanni de Medici, que son una familia burguesa en Florencia, ¿ya? Francesco, si no me equivoco, Francisco, ¿no? Vendría a ser la traducción. Francisco de Medici. 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 Ahora, yo sé que esto no es clase de italiano, pero aprovecha, ¿ya? Cuando tú veas, por ejemplo, cuando lleguemos a la clase de Segunda Guerra Mundial y hablemos de Benito Mussolini, el Duce, en italiano, cuando tú veas la letra C, esta C se pronuncia como che. Entonces, por eso se pronuncia los Medici, ¿bien? Yo sé que no es clase de italiano, pero vamos a verlo. Entonces, Francesco de Medici era un burgués. Él tenía su casa en la ciudad de Florencia y todos los fines de semana, los fines de una vez al mes, si no me equivoco, algo así, abría la puerta trasera de su casa para recibir a personas que venían a pedirle algún tipo de favor o ayuda, económica o social, ¿no? Entonces, a cambio de eso, a cambio de que Giovanni Francesco de Medici te apoyara, él obviamente te cobraba algo. El mejor ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, soy campesino, tú eres Giovanni, Francesco de Medici, yo voy y me siento, ¿no? Entonces te digo, ¿sabes qué? Señor Francesco, señor Medici, quisiera que me preste cierta cantidad de dinero para comprar un arado normando. El arado normando va a ser una invención que va a permitir trabajar mejor la tierra, con una rotación, además inventa la rotación trienal, eso creo que va a venir acá. Y además logran inventar un collar para ponerle el arado al caballo, porque te acuerdas nuestra clase de Mesopotamia, el arado se le pone al buey, a la vaca, a la res, pero no al caballo, porque lo dañas físicamente al animal, hasta que inventan ese collar que le permite que un caballo o caballos puedan tirar de un arado. ¿Por qué te está comentando todo esto? Ya bueno, entonces Giovanni Medici te dice, pues, ¿no? Francesco Medici te dice, bueno, tú me dices, no, bueno, pero ya está, yo te voy a prestar el dinero, pero durante un año o dos tú me vas a pagar tanto por ciento por el préstamo o me vas a dar una parte de la producción de tu campo. ¿Te parece? Entonces tú dices que ya, ¿no? Entonces, así hay varias personas que van a pedirle favores y más adelante vamos a hablar de un favor muy especial que le va a hacer Francesco Medici a un personaje bastante curioso para nuestra clase. Dicho esto, vámonos ahora a... Bueno, el exilio de los intelectuales bizantinos es la última causa. Mira, vamos 40 minutos de clase y recién estamos en la página número 1 de las causas de esto, así que vamos a acelerar un poco más. Entonces, dicho esto, vámonos ahora a la parte del humanismo en tu separata, y subraya la definición. Parece simple, parece sencillo, de hecho lo es, solo que la había preguntado, parece elemental, ya, pero la había preguntado por la definición tanto del humanismo como del renacimiento, así como por sus causas. En tu separata dice, ¿no? Subraya, por favor, el humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos XIV y XV. Ya, eso subraya, es un movimiento intelectual. Sigue subrayando dos líneas más abajo, dice, descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, o sea, ese, digamos, vendría a ser el objetivo, el fin o el ideal. Y en sus características más interesantes, dale, subraya, el antropocentrismo, ya sabes, la Edad Media, para resumirlo mucho, es Dios, la medida de todas las cosas, o la teología, la que te dice qué hacer, cómo dormir, cómo vivir, cómo morirte, cómo pasarte, etc. Sin embargo, ya los humanistas van a comenzar a criticar estas cosas porque van a decir, pues, es que yo no, o sea, aparece la frase para que me entiendas esta idea de estas críticas que van a comenzar a surgir desde el punto de vista intelectual. Por ejemplo, aparece esta frase llamada discusiones bizantinas. ¿Qué es una discusión bizantina? Te doy un ejemplo, ¿ya? En Bizancio, aunque tú no lo creas, los teólogos de la cristiandad, los cristianos ortodoxos del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, ellos discutían, entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuántos ángeles crees tú que se pueden parar en la cabeza de un alfiler? Supongamos que esto es un alfiler, ¿no? Entonces, en la cabecita de un alfiler
¿Cuántos ángeles tú crees que se pueden poner de pie? A ver, tú, que me estás escuchando ahí muy atentamente, respóndeme eso. ¿Cuántos ángeles tú crees que se pueden, allá, no en un alfiler, pero acá, en la punta de esta lapicera? ¿Cuántos ángeles tú crees que se pueden poner de pie en la punta de esta lapicera? Dale, dale, a ver. Mándate, mándate. Ninguno. ¿Por qué ninguno? ¿Cómo que ninguno? Infinito, dice Jim. Renzo, ¿uno? Dice, ¿uno? ¿Uno nomás? Aquí, ¿no? Pues no creo que más de uno, ¿no? Ya, aunque tú no lo creas, llaman discusiones bizantinas por ese detalle, porque algunos de ustedes, imagínate, los que han respondido, ¿no? Son bizantinos, ¿no? Entonces Jennifer dice, ninguno, ¿no? Uh, Renzo dice, no, ¿cómo que ninguno? Uno nada más, no son bizantinos ellos, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué? Si no existen, dicen, ¿no? Entonces el otro, ¿cómo que no existen? Además, si ese acceso en ese tiempo que quema, así que cuidado. Y G, que fría, dice, o sea, sí, ¿no? Son discusiones bizantinas, son discusiones que no te llevan a ningún lado, porque ¿cómo rayos yo voy a saber? O sea, ¿existen primero? ¿Alguien los ha visto? Sí, sí, alguien los ha visto. Dice, bueno, entonces, eso es una discusión bizantina. En el humanismo, ellos van a criticar este tipo de cosas porque uno no llega a nada con esas cosas para que no sirve. El hombre tiene que ser la medida de todas las cosas. Y a eso le van a llamar el antropocentrismo. O sea, observar, analizar y ver todas las cosas, ya no desde lo divino, desde lo ideal, desde la perfección, sino desde lo humano, ¿no? Entonces, eso es algo que debe quedar claro, ¿no? El antropocentrismo. Luego, subraya ahí el estudio integral del hombre, que bueno, básicamente es el antropocentrismo, rechazo de la escolástica. Chicos, chicas, esto no es clase de filosofía, pero te lo digo rápido, ¿ya? La escolástica es algo muy elemental y muy sencillo. Es básicamente interpretar la Biblia a partir de los conceptos de Aristóteles. Y se acabó. ¿Cómo, profesor? Sí, escucha, ¿dónde está mi Biblia? Ay, coño. ¿Cómo es? Cuando uno necesita... Me terminé pirando. Ahí está. ¿Por qué te lo iba a mencionar? Por algo. Muy bien. Una Biblia. Estos son los Gedeones, ¿no? Esto solamente es un Nuevo Testamento, por cierto. Pero por algo te lo iba a mencionar. Ya, rechazo de la escolástica, sí. Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento. Cuando están en la Edad Media, los teólogos se dan cuenta de que Aristóteles, este filósofo griego que tú a veces al menos debes haber escuchado aquí la primera vez, este filósofo griego tiene una obra muy estudiada que se llama Metafísica. ¿Sí? Y en esa obra él habla, entre otras cosas, del motor universal inamovible y habla de cosas que no, no podemos tocar o percibir con los sentidos. Metafísica. Lo físico es algo que tú puedes percibir con los sentidos. Tú puedes oler, probar, ver, tocar. Metafísico, más allá de la física, cosas que ya no puedes tocar, está más allá de lo físico. Y entonces en la Edad Media se dan cuenta de que pueden usar los conceptos de Aristóteles para interpretar la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y a eso le llaman la escolástica. Pero si quieres la definición técnica, te la lanzo ahorita. Escucha, escolástica. Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía aristotélica, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana en escuelas y universidades entre los siglos XI y XVI. Aquí en el Perú la escolástica va a durar hasta la época de las reformas borbónicas y un poquito más, perdón, en algunos colegios. Pero bueno, dicho esto entonces, vámonos ahora, ya sabes lo que es la escolástica, vámonos ahora al empleo de la cultura clásica. Y aquí sí, creo que algunos de ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las culturas clásicas, chicos? Porque está ahí al final, ¿no? Entonces, para atrás, o en el humanismo, ya para pasar al Renacimiento rápidamente, ¿cuáles son las culturas clásicas? Muy bien, o mal, esa gente, ¿no? Roma y Grecia, profesor, ya, pero hay que decirlo cronológicamente, al revés, ¿no? Grecia y Roma, ¿no? Para poderlo decir cronológicamente, pero sí, esas son las culturas clásicas. Muy bien, Jean, Jennifer, Omar, Jennifer, ¿no? Jean, Armando. ¿No? Sí, 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 esas son las culturas. Anótalo ahí, anótalo. De repente ni tienes tiempo de volver a ver este video, así que es mejor que anotes todo y así estudias tranquilo, tranquila. Bueno, dicho esto entonces, hay un nuevo pensamiento entonces político y se usan las lenguas romance. Ellos sí van a usar sus lenguas romance, ¿no? Y por eso los humanistas es un movimiento intelectual. Si no has entendido qué es un intelectual, cuando tú ingresas a la universidad, en teoría vas a ser un intelectual. ¿Cómo? Sí, vas a producir conocimiento a partir de lo que has estudiado, lo que has leído, de tu profesión.
De repente no vas a ser un politólogo, pero gracias a tus estudios vas a poder dar una opinión acerca de la política o la realidad nacional. De allí que se diferencien mucho los perfiles de la gente que va a ciertas universidades y carreras, ¿no? Pero el caso es que básicamente un intelectual es aquella persona que bueno, teoriza, estudia, lee, analiza la sociedad o su tiempo. Y básicamente tú vas a reconocer a esa gente de los humanistas porque todos ellos han escrito algo, han escrito ensayos, novelas, libros, cuentos, etcétera. Son escritores, por lo general los humanistas que te han puesto aquí en la pre, porque también hay artistas. Pero básicamente aquí en esta parte, lo que tú tienes que aprender para tu examen son los autores que están acá. Así que, a ver, representantes del humanismo, vámonos a la página siguiente, porque eso está en la página siguiente de tu separata. El primero, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es el apodo, no te vayas a equivocar. Él tiene un ensayo, una obra que se le conoce como El elogio a la locura, o también El encomio del estudio. Ahora, el elogio a la locura. Lo que vas a notar ahí en una sola frase es, el elogio a la locura critica la educación medieval por ser escolástica. Entonces, es una crítica, el elogio a la locura es una crítica a la educación medieval escolástica. Profesor, ¿y por qué la critican? A ver, supongamos que yo soy tu profesor de... No, supongamos que tú eres un estudiante de San Marcos, de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad de Lima, ¿no? La Universidad de San Marcos. Real, porque la funda el rey. Pontificia, porque representa a la Iglesia Católica aquí en el Perú, mientras tenía ese título. ¿Cuándo pierde el título de Real y Pontificia? Después de la República. Pero el caso es que ya imagínate que tú eres un estudiante de San Marcos antes de la República, o sea, en el virreinato. ¿Cómo sería un examen para ti? Y eso no es chiste, eso lo he leído ahí en la universidad, porque hago estudiar historia. Entonces agarra el profesor, ¿no? La educación escolástica es memorística. O sea, no te piden interpretar, no te piden que sistema de eco, no te piden que tú analices, infieras, una vaina así. No. Tú memorízatelo, compadre, y repite lo que está en el libro. Y entonces, ¿tu examen cómo era? Imagínate, un jurado de 3, 4 personas. Hay un libro que te lo han dado ya previamente para que tú te lo memorices. ¿Cómo, profe? Sí, un libro para que te lo memorices, porque, o sea, loca, no es que la gente tenga plata para comprarse libros como en la actualidad, ¿no? O sea, yo cuando se inició el aislamiento social, realmente una de las cosas que me quería hacer era comprar un par de libros, ¿no? Para tener algo que leer. Y cuando ya levantaron, ¿no? Esto del aislamiento y abrieron los centros comerciales, me pareció muy curioso porque cuando fui aquí a Plaza Norte, había unas colazas para poder entrar a las tiendas de ropa y eso, y normal, ¿no? Y decía, coño, unas colas así largas, ¿sí? Y yo me estaba yendo a la librería, y en la librería no había nadie. Y entonces le decía a la vigilante que una de las ventajas de tener ese tipo de placeres es porque yo no tengo que hacer cola como el resto. Y normal, me atendieron bastante bien, pues soy el único cliente en la librería ese día. Pero fue el primer día que levantaron todo. Ahora, ¿por qué te mencionaba esto? Porque no es tan fácil conseguir libros. Entonces en el virreinato te dan tu libro, y por cierto, está en latín, y entonces tú puedes estar en latín, perdón. Entonces uno de los jurados abre el libro, ¿no? Le pasa el libro al otro. El otro agarra y hace. Y le pasa el libro al otro, el otro agarra, ¿no? Ya, a ver, página 69, párrafo 3. Lado B, porque así, si tú lees la Biblia, tú vas a ver que en la Biblia, en un versículo a veces hay una letrita que es A, y siguiendo el versículo hay una letrita que es B, y ahí te van explicando por qué lo pone. Entonces, tienes que decirlo de memoria, y ese es tu examen. ¿Sí, profesor? Sí. Y eso es la educación. Una de las características de la educación escolástica, que además tiene también temas religiosos, ¿no? Entonces ya la gente como que ya queremos ver otras cosas, ¿no? Matemática, física, astronomía, música, pero ya no tanto, ¿no? Tema religioso. No, por eso es un cambio de mentalidad, esto del humanismo. Luego de esto, entonces, ¿qué más tenemos? Luego de esto tenemos a Giovanni Boccaccio, con el Decamerón. Pucho, hubiese traído mis libros, ¿verdad? Están en el librero para enseñarte. Deca, acuérdate, esto es clase de lingüística, pero aprende. 10. El Decamerón son 10 cuentos, contados por 5 jóvenes, muy probablemente de tu edad, tu varón, y 5 señoritas, muy probablemente de tu edad, señorita. Son adolescentes, son mozos, 14, 16 años, lo que ellos entendían por mozos en ese tiempo. Y bueno, yo he leído solo 2 cuentos del Decamerón, no te voy a mentir. Leí uno donde había una casa donde estaban penando.
un alma en pena, ¿no? Un espíritu que se lamenta. Entonces, pues, la gente está como que traumada. Van al cura de la iglesia y le dice, oiga, exorcice la casa, ¿no? Entonces, pero, coño, ¿qué? Entonces la gente ya vamos, ¿no? Todo el mundo, porque siempre era una hora determinada. Y la cosa es que cuando van a la casa, van con picos, palos, antorchas, ¿no? Van todos, todo el sonido venía de una habitación. Entonces van, rodean la casa, se meten, ¿no? Van, y cuando llegan a la habitación donde estaba esta alma en pena para exorcizarla, no era un alma en pena, sino era una pareja de jóvenes que parece que la chica era un poco escandalosa y coño, parecía que estaban torturando a alguien. Entonces, no. Ese era un cuento. Pero el que sí me gustaría que entiendas es el último, si no me equivoco, que es una señorita, una doncella, 15, 16, 14, 15 años muy probablemente, que va a visitar un ermitaño, que es una persona que practica la cristiandad solo que aislada, para ser más santa. Entonces, cuando esta chica se entrevista con él, este ermitaño le dice, sabes que hija mía, el diablo me ha poseído y cada cierto tiempo se apodera de mí. Y bueno, tú sabes que al diablo hay que meterlo en el infierno. Entonces la chica dice, bueno, padre, pues yo lo voy a apoyar en todo lo que usted desee. ¿Qué hacemos? Oramos en chapitas. O sea, ¿qué rezamos? ¿Qué leemos? Una Ave María. Y entonces este tipo le dice, no, debes de saber que pues tú tienes el infierno y que al diablo es meterlo en el infierno, ¿no? Entonces, claro, puedes inferir lo que pasa, ¿no? ¿No? Entonces se supone que los sacerdotes son célibes, o los miembros de la iglesia son célibes, sí, pero no, la cosa es que, ¿cómo termina el cuento? El cuento termina cuando el sacerdote, el ermitaño muere, y el santo, ¿no? Un santo ermitaño muere y parece que a la chica o sea, le había agarrado gusto a exorcizar al diablo del sacerdote o de este santo ermitaño y, y las vecinas la ven triste, o sea, la chica está en su casa y sus vecinas la ven triste, ¿no? Ya sabes, esas señoras que siempre paran en la esquina de tu barrio, que son más recorridas que la Panamericana Norte. Y entonces le dice, pero hija, ¿por qué estás triste si te vas a casar? Y entonces la chica no quería decirles a las señoras qué era lo que hacía con este tipo, hasta que finalmente dice, pues no, bueno, sí, no, lo que pasa es que yo exorcizaba el demonio de tipo. Entonces las señoras empiezan a reír, le dicen, pero no te preocupes, le dicen, ¿no? Tu papá te va a casar con un joven, un mozo de veintitantos años y él tiene un demonio, un diablo mucho más grande, más fuerte, y ahí vas a poder exorcizarlo todas las veces que quieras. Ahora, si eso te ha parecido anecdótico, picaresco, gracioso, porque yo no te estoy escuchando, obviamente. Sin embargo, yo sé que tú has estudiado literatura, así que ahora sí aprende el dato necesario. Si eso te ha parecido cómico, picaresco, está bien, ya, eso lo podemos entender porque sí, pues, ¿no? O sea, siempre hay una persona más viva que otra, pero aparte de la broma, indirectamente, ¿qué cosa está haciendo Boccaccio con este cuento? Está haciendo una crítica. ¿Te das cuenta? Aquí está haciendo una crítica. Porque no se supone que esta gente que es religiosa debe ser célibe, debe guardar castidad. Ahora, en literatura, ¿cómo se llama ese género literario que a través de la broma critican algo? Sí, claro, es una crítica al clero, pero en literatura, ¿cómo se llama ese género? La sátira, muy bien, Brigitte, Omar, muy bien, Gino, la sátira. Entonces, tú escríbelo ahí, ¿no? ¿Qué vas a escribir tú ahí al costado de Camerón? Vas a escribir sátira que critica la moral de algunos miembros del clero, ¿no? Pues no vamos a decir que a toda la iglesia, tampoco uno puede meter a todo el mundo en un solo paquete, ¿no? Como decir que todos los policías son corruptos, ¿no? O los políticos, ¿no? Cosa que no es cierto. Entonces, bueno, sí, ¿no? Entonces es una sátira que critica la moral de ciertos miembros de la iglesia del clero, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que son célibes, pero no lo son en la práctica. Luego, ¿qué más tenemos? A Tomás Moro en Utopía, a ese Enrique VIII le corta la cabeza. ¿Y por qué le va a cortar la cabeza? Porque decía que se divorció solo por acostarse con otra tipa. Entonces, como le caía mal, lo mandó a decapitar y así murió Tomás Moro. En la obra Utopía, Tomás Moro escribe, habla de una sociedad perfecta e ideal, donde las piedras preciosas, los diamantes, el oro, la plata, son solo piedras y son solo metales. Que realmente eso es, son solo piedras y son solo metales. Los niños jugaban con perlas, dicen, como si fueran canicas.
Algunos piensan que Tomás Moro debió haber tenido conocimiento del imperio inca o del azteca en relación a esta idea de ver el oro y la plata y las piedras preciosas no como una cosa de cambio, sino como lo que son objetos. Y en esta sociedad que está en una isla, en el Utopía, no hay pobres, la gente no pasa hambre. Entonces, por eso Utopía. Y finalmente en la de Maquiavelo, el príncipe, ahí, esa sí la tenía por ahí. Pero en la obra de Maquiavelo el príncipe, siempre lo resumen, ¿no? Ojo por ojo y, no, perdón, el fin justifica los medios. Pero esa frase no existe en realidad en la obra de Maquiavelo, pero lo resumen así. Ahora, ¿por qué es importante eso? El fin justifica los medios. Te pongo un ejemplo muy pequeño y ya con eso tenemos que seguir avanzando. Una de las cosas que leí en la obra del príncipe de Nicolás Maquiavelo es, primero es, por ejemplo, ¿no? Eres un rey, eres un gobernante, Nicolás Maquiavelo, ¿qué cosa te dice? Mira, si tú quieres subir los impuestos, entre otros consejos más, si tú quieres subir los impuestos, y usa mucho la historia Maquiavelo para esto, no hagas como otros señores, reyes o príncipes, que cuando suben los impuestos, el pueblo se rebela y a veces eso puede producir que te maten o te saquen del cargo. No, tú no hagas eso. Tú cuando subas los impuestos, dice Maquiavelo, a las primeras 10 o 500 personas que se rebelen, quémalas públicamente, mátalas públicamente. Y vas a ver cómo el resto de tus súbditos, callados, aceptan la ley. Ahora, esto parece un poco loco, ¿no? Pero en realidad es así. El príncipe, ahora sí escribe en su separata o anota, el príncipe es un manual de cómo gobernar para reyes y príncipes. De hecho, si no me equivoco, Nicolás Maquiavelo hace la obra El Príncipe en honor o dedicada a Carlos V de Alemania o Carlos I de España, porque para Nicolás Maquiavelo, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, él era el que daba la obra en ese tiempo y él era el monarca que protegía a la Iglesia Católica. El tipo se fue a guerra por la Iglesia, ¿no? Entonces, obviamente esa guerra cuesta dinero, entonces él le va a dedicar esa obra a Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Y sí, eso está en la introducción. ¿Entiendes por qué le dicen ojo por ojo y diente por diente entonces? Vámonos ahora inmediatamente al Renacimiento, ya eso ya acabamos ahí entonces. Vámonos ahora al Renacimiento y subraya en tu separata, por favor. El Renacimiento es un movimiento cultural y debajo de eso subraya de manera especial que abarcó las artes principalmente, pero también hay representantes en literatura y en ciencias. En las características subraya los siglos, del siglo XV al siglo XVI, subraya que hay un estudio de la naturaleza, o sea, sí, como dejan de lado, o sea, esta gente que viene del humanismo, acuérdate que es el motor del Renacimiento, que prepara el terreno para los renacentistas, estos ya comienzan a estudiar la naturaleza, a observar su entorno. De hecho, muchas de las pinturas del Renacimiento por eso tienen temas de la mitología griega o romana, porque están en la naturaleza. Y por eso también están por Calato. La invención de la perspectiva. Sobre la invención de la perspectiva, subraya la invención de la perspectiva. Y donde dice arte, por favor, antes de eso, donde dice arte, abarcó movimientos como artes, ¿no? Ya, donde dice arte escribe tres cosas: arquitectura, pintura y escultura. Donde dice abarcó, ¿no?, las artes, arquitectura, pintura y escultura. Esas tres áreas son las que los renacentistas van a desarrollar. Una pregunta interesante que te pueden hacer, porque de hecho ya la han hecho, es que de esas tres áreas, escucha bien, ¿eh?, arquitectura, pintura y escultura, los renacentistas imitan las artes de las culturas clásicas, ¿verdad? Grecia, Roma. Sin embargo, de esas tres, arquitectura, pintura y escultura, hay una de esas tres, arquitectura, pintura y escultura, que ni los griegos ni los romanos la van a desarrollar como los renacentistas sí la van a desarrollar. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees tú que los renacentistas va a ser su aporte propio, original, inspirándose en la cultura clásica? Arquitectura, pintura o escultura. ¿Cuál de esas tres crees tú que es un aporte propio de ellos, inspirándose obviamente en la cultura clásica? Arquitectura, pintura o escultura. O sea, no pueden imitarlo de los griegos y los romanos. Y como no lo pueden imitar, tienen que inventarlo ellos. A eso voy cuando te digo que ellos
Muy bien, sí, perfecto, ¿no? Nicolás y Omar, excelente, Brigitte, la pintura, la pintura. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo la pintura? Sí, ¿saben por qué? Porque, o sea, ni los griegos ni los romanos, y por eso te he enseñado imágenes en las clases. ¿Alguna vez te he enseñado, por ejemplo, una pintura como la que, a ver, espérate, creo que, no sé por qué me está cargando la separata. Ya bueno, a ver. ¿Dónde está la pintura? Acá, pintura. Ni los griegos ni los romanos van a desarrollar la pintura como los renacentistas sí la van a desarrollar. Es que es una locura, ¿no? Lo que sí van a desarrollar los griegos y los romanos son escultura, y en realidad se puede entender gracias a eso del por qué no hayan desarrollado la pintura, porque la escultura es una pintura en 3D prácticamente, ¿no? O sea, tienes todo, ¿no? Tienes espacio, profundidad, puedes ver la forma. Este es el David, que es una escultura de Miguel Ángel, ¿no? Canon de belleza masculino en Europa durante 400, 500 años. Profe, que es un canon, o sea, un modelo a seguir. O sea, ¿cómo los europeos entienden que debe ser un hombre hermoso o atractivo, para no decirle hermoso, atractivo, creo que es la palabra correcta, así, como el David? Mira que no es un hombre musculoso como los que puedes ver, no sé, pues en los programas de televisión actual, tampoco es un tipo como tu profe, medio raquítico, es así como lo ves. Es una escultura que mide más de 4 metros de altura, 4 metros 50 centímetros, creo que es o 5 metros, algo así. Por eso ahí te he puesto, digamos, la imagen donde puedes ver, ¿no? Para que hagas la esta. Eh, el David, de hecho, es una escultura que Miguel Ángel la piensa para que se observe de abajo hacia arriba. Sin embargo, cuando tú llegas al mismo nivel que la escultura, puedes ver características de la expresión que ya vamos a analizar en un momento. Entonces, como bien respondió sus compañeros, la pintura es eso que los renacentistas tienen que desarrollar por sí mismos, que ni los griegos ni los romanos van a alcanzar ese nivel de destreza, ¿no? Porque obviamente ellos estaban en otra nota. Dicho esto, entonces, exaltación del cuerpo humano, y obviamente, mira aquí, ¿no? La escultura se exalta el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, y se inspiran en los valores estéticos clásicos. Valores estéticos, cánones de belleza, ¿no? ¿Cómo sería un hombre o una mujer atractivo o atractiva para la mentalidad de la gente? Ahí puedes darte una idea con esa escultura. Y bueno, dicho esto, entonces, representantes del Renacimiento rápidamente, porque ya estamos ya con el tiempo, contratiempo. A ver, Miguel Ángel, entonces, el David de Miguel Ángel, este es el primero que tenemos. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué David se refiere Miguel Ángel? O sea, ¿a qué David se refiere? ¿Alguno de ustedes tiene idea de a qué, o sea, David, ¿quién David, profesor? ¿A qué David, de qué David estamos hablando? Yo tengo un primo que se llama David, pero no creo que sea él, ¿verdad? Entonces, no, pero ¿de qué David se está refiriendo esa escultura? ¿A qué David hace alusión? ¿A qué personaje hace alusión ese David? Muy bien, Adrián, esa gente está toda, ¿no? Claro, al David bíblico, ¿no? Al David de la Biblia, ¿no? Pero del Antiguo Testamento, ya este es el nuevo. Al David del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabes que es el David del Antiguo Testamento? Que según la Biblia, el rey David cuando mató a Goliat tenía 16, 17 años, era un pastor, no le quedaba la armadura del rey Saúl, no le quedaba la armadura del rey Saúl o Saúl. Sí, porque el profeta era Samuel. Pero ya bueno, la cosa es que, ¿cómo te das cuenta que era el rey David? Por lo siguiente, según los estudiantes de medicina o los médicos que han estudiado anatomía, lo primero que te das cuenta es que el tipo tiene todos los músculos tensos, como si la adrenalina estuviera fluyendo por todo su cuerpo. Ya sabes, profe, ¿qué es adrenalina? Yo nunca la he sentido en mi vida, pucha. Súbete a una montaña rusa o nunca de repente has estado caminando por la calle y de la nada un auto te toca el claxon porque te va a atropellar si sigues así, despistado, y tú saltas y empiezas a sudar frío y tu corazón está, entonces y pasas así, ¿no? De cero a 1000 por hora, por eso, ya, eso es la adrenalina, ¿bien? Entonces, lo primero que se dan cuenta es que tiene los músculos tensos, tiene toda la sangre fluyendo a 1000, la expresión de su mirada. ¿A quién está viendo ese tipo? Mira su mano. En su mano, aunque no se aprecia acá, tiene guijarros. Profe, ¿qué es un guijarro? Tiene piedras. Tiene una piedra. Y lo que tiene en el hombro es una onda. Es el momento previo, o sea, la escultura retrata el momento anterior o el momento previo, justo el momento previo donde David está observando a Goliat, que nadie se quería enfrentar con Goliat porque es un tipo gigante, ¿no? Y tiene la piedra que se la va a meter entre la frente, ¿no? Entre ceja y ceja, y así lo va a matar.
Entonces, esa es la escena que quiere retratar Miguel Ángel con esa escultura. Antropocentrismo, exaltación de la figura humana, etc. Luego de esto tenemos esto, ¿no? Te decía, ¿no? El Papa Julio II le pide a Miguel Ángel, loco, pítate unas vainas, y el loco no se diga más, te pinta toda la Capilla Sixtina, ¿eh? ¿No? Esto es solo un cuadrito dentro de todas las pinturas, porque es el techo, no está en el techo. De hecho, tienes que mirarlo así. Los colores se han conservado muy bien gracias a la técnica, que es una técnica en fresco. Se pinta en yeso, fresco, o sea, no tiene que estar ni muy húmedo ni muy seco, con clara de huevo, y si haces bien la pintura, tienes los colores así vivos y nítidos. Uno de los detalles que nos podemos dar cuenta es primero que esta parte de acá parece la mitad de un cerebro. Otro detalle que puedes notar es esto, ¿no? Si tú miras la entrepierna de Adán, ¿ves la entrepierna de Adán? ¿Qué es esto? Tú dirás, es chipi, Adán, profesor. No, 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 no. Tienes que meterte a la mentalidad del 480, 580 italiano, ¿no? Adán, ¿no? Esto representa, para los que estudian arte, la teoría del arte representa tanto un pene como una vagina. De hecho, representaría más bien una vagina, ¿no? Los labios vaginales. Otra idea es que el artista, o sea, Miguel Ángel, no quiere que tú te enfoques en su miembro, porque ese no es el vacilón de la obra, sino el vacilón de este cuadro es esto, pues, ¿no? Es esta escena, ese es el vacilón, es esta escena. Si miras la escena, ¿qué escena está tratando de representar Miguel Ángel? La creación de Adán. Yo sé que si has leído la Biblia dice que Dios es el soplo de vida, ¿no? Dios sopla, ¿no? Y le da vida a esa cosa de barro que hace de la tierra. Pero Miguel Ángel acá no lo hace con un soplo, acá lo hace con un toque de vida. De hecho, en la pintura original, la mano de David, si tú miras la mano, o sea, perdón, de Adán, no tiene fuerza. No tiene fuerza, no tiene vitalidad, no tiene energía. Y como no tiene vitalidad, no tiene energía, tiene que apoyar su brazo en su rodilla. Y si tú miras su mano está así. Mira la mano de Dios está así más bien, ¿no? Entonces está así y así. Leía hace poco, no sé, casualidades de la vida, no lo he confirmado, así que esto es chisme histórico, pero leía que originalmente el dedo de David estaba completamente estirado. El dedo de David estaba completamente estirado. Solo que los miembros de la iglesia le dijeron que no, que lo haga un poco más retraído, porque, porque es el hombre el que tiene que buscar a Dios, no es Dios, ¿no? El que busca al hombre, ¿no? Así que él tiene que hacer el esfuerzo de hacer esto, ¿no? Él tiene que hacer el esfuerzo, Adán tiene que hacer el esfuerzo de hacer esto. Entonces, por eso, una cosa así muy loca. Esta es la piedad, que es una escultura también. Miguel Ángel destaca mucho, mucho en escultura. Es uno de los mejores escultores del Renacimiento. El que le gana en pintura a Miguel Ángel, ese es Sandro Botticelli, que vamos a hablar. Esta es la piedad. María y Jesús, ¿no? Todo esparramado, bajando de la cruz. Creo que es muchos de los Medici, estos mecenas, mandaron a estos artistas a hacerles este tipo de esculturas. Y bueno, el último detalle que podemos apreciar acá es este de Dios, ¿no? Y aquí sí trata de responder. Este es el Dios judeocristiano, tú que lees la Biblia y vas a la iglesia los domingos. Este Dios, este es el Dios judeocristiano. ¿Qué clase de Dios es ese? Así, barba blanca, míralo ahí todo musculoso, todo aparente, ahí rodeado de querubines, ángeles y mucha gente que está mirando ahí a Adán todo esparramado. Gandalf, no, Gandalf no es musculoso, ahí cerca, pero no, Nicolás. Zeus, muy bien, Gary, ese es Zeus. Porque imitan a la cultura clásica, ¿verdad? Ese es Zeus o ese es Júpiter en todo caso. Para que sea Odín tendría que tener un parche, ¿no? Tendría que tener un parche. Pero, o sea, yo creo que es Papá Noel yendo al gimnasio, ¿no? Pero ahorita no lo ves ahí, mira, barba blanca, cabello blanco. No, ese es Zeus, ¿ya? Ese es Zeus. Y por eso dice imitar a la cultura clásica, ¿no? Sí, sí, está así. Se ha jugado God of War, ahí están, esa es la voz. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es famoso por sus pinturas, ¿no? Aquí tienes la última cena. Miren, de este cuadro, este rostro que tú ves aquí es el rostro más copiado de Cristo. Y el detalle está, tú que me estás escuchando y tienes tu cabello así como el mío, de un color negro, azabache y tipo así, tirando a color puerta, lo que debes entender es que este Jesús, así no era Jesús, loco. Este es un Jesús europeo. Tiene el cabello largo, cabello castaño, además, todos son blancones, arios europeos, todos de allá, porque el Jesús histórico, el Jesús real, el que existió realmente, si tú miras las descripciones que hacen de ese Jesús, el Jesús histórico,
o incluso yendo a la Biblia, Si tú lees en la Biblia, si no me equivoco, es el libro de Corintios. Si hay tiempo después te lo busco, pero Pablo, el apóstol Pablo dice que es vergonzoso para un hombre tener el cabello largo, porque, no, dice algo así como que cabeza de mujer, cuerpo de toro, dice. Todos los judíos, porque acuérdate que Jesús es judío, tenía el cabello corto. De hecho, cuando hacen la reconstrucción del rostro de Jesús, si tú has visto alguna, aunque sea por cultura general, si alguna vez has visto una película acerca de Jesús, el personaje de Pedro. Recuerda el personaje de Pedro, ya, así era Jesús. Nariz ancha, pómulos anchos, con un cabello ensortijado, barbón además, porque mira, este no tiene mucha barba, pero barbones, ¿no? Entonces, o sea, sí, ese era el Jesús histórico, ¿no? Este en cambio es este es el de la, este es el europeo occidental del Renacimiento. Era la usanza, además, usar el cabello largo. Bueno, Dan Brown habla, ¿no? Del Santo Grial, no sé qué vaina, ¿no? O sea, eso es en realidad literatura, no tiene nada que ver eso con la parte histórica. De hecho, puedes buscar estudios muy interesantes acerca del análisis de esta pintura que está hecha en la pared de una iglesia. Ah, eso no lo sabía. Luego, esta es la Gioconda o la Mona Lisa. Dicen que su sonrisa es enigmática, ¿no? No sé que tú miras la Mona Lisa ahora y ves todas estas cosas oscurecidas y ennegrecidas. De hecho, el cuadro de la Mona Lisa no es muy grande, ¿no? El cuadro de la Mona Lisa en términos de dimensión de tamaño debe ser de este tamaño, nada más el cuadro de la Mona Lisa. No es muy grande. Pero es famosa justamente por estas características. Dicen que su mirada, su sonrisa es enigmática. Si la miras de frente, te mira de una manera inocente. Si la miras un poquito de costado, como que más coqueta, entonces ya tú tendrías que vacilártelo así. El detalle que me gustaría que tú de repente captes ahora, que aparte que esto es de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, la última cena, es los colores. Porque pasa lo mismo con las pinturas de las iglesias aquí en Lima. Como tú puedes ver, los colores están oscurecidos. Y esto es por el tipo de técnica que se usa. Son pigmentos orgánicos, que con el paso del tiempo, como son pigmentos orgánicos, ya sabes, se muere, se oxida, carbono, ¿no? Se ennegrece. Y muchas de las pinturas de las iglesias de Lima o del Perú están así, ennegrecidas. Uno piensa que, son así, están oscurecidas así porque vienen de la media, pues es oscura, por eso la pintura está así oscura. Pero no, en realidad, con el paso del tiempo ha ido perdiendo color. Por eso te dicen que cuando vayas a tomar una foto, no la tomes con flash, porque la luz termina dañando más rápidamente los pigmentos. Originalmente el cuadro de la Mona Lisa, cuando le toman fotografías a esto con cámaras especiales que, digamos, pueden rescatar los colores originales, se dan cuenta primero que su cabello no es negro, ¿eh? Su cabello es castaño claro, ensortijado, como el que puedes ver acá. Esta es una Mona Lisa de España, de Madrid, creo que esta está en Madrid. Su vestido es celeste con verde agua, el paisaje de fondo es celeste, como el que puedes ver acá, y no se nota mucho, pero tiene una redecilla de seda transparente. Acá sí se nota. Acá sí se nota un poquito esa red, entonces originalmente la pintura vendría a ser así. Luego de eso tenemos a el que hace esta pintura, Rafael Sanzio. El que hace esta pintura es Sandro Botticelli. De hecho, Rafael Sanzio se pinta aquí a él mismo, plató. La Escuela de Atenas se llama esta pintura. Profesor, ¿qué es lo interesante de la Escuela de Atenas? Ya, lo interesante y lo que podrían preguntarte en algún momento, que es lo que tiene que ver con nuestra clase de historia, es que los artistas del Renacimiento, y acuérdate que Rafael Sanzio es un artista del Renacimiento, se pone al mismo nivel, se pone, a ver, ahí míralo ahí, se pone Rafael Sanzio, al mismo nivel se pone Rafael Sanzio que los filósofos. En el Renacimiento, en esas épocas, a los ser filósofo era un sinónimo de ser científico. Y era muy prestigioso. En cambio, ser pintor, ser arquitecto, ser escultor, era tomado más bien como un trabajo de artesanía. ¿Te acuerdas los laboratorios que trabajan en actividades manuales? La plebe, el tercer estado, el estado llano, ya entonces se les tenía como poca cosa, como un artesano más que te hace una taza. Pero estos locos no, pues tienen arte, tienen habilidad, estudian además. Entonces, Rafael Sanzio hace la Escuela de Atenas y el mensaje indirecto que quiere dar es que está al mismo nivel, ¿no? Los artistas están al mismo nivel que los científicos. Y bueno, luego de esto, así como el David es el canon de belleza masculina europeo, en este caso tenemos a la Venus de Sandro Botticelli, que es el mejor pintor del Renacimiento, si miras la imagen de la Venus de Sandro Botticelli, no es una mujer flaca, en realidad, o anoréxica, ¿no? O que no, en realidad si miras la imagen, es una mujer
con rollitos, robusta o de complexión normal tirando para un poquito grueso, ¿no? Entonces, o sea, no es una mujer flaca, flaca. Y eso, lo que quisiera mencionarte con eso es que lo que tienes que entender, aunque te cueste trabajo creerlo, es que la belleza o lo que tú entiendes por bello o hermoso o atractivo en la actualidad, tú te estoy hablando a ti, lo que tú entiendes por atractivo, o sea, si a ti te gusta un hombre o una mujer, tengas la edad que tengas o la inclinación sexual que tengas, entonces tú dices, pucha, esa persona me parece atractiva, aunque tú no lo creas, eso que a ti te parece atractivo está, está bañado de la cultura y el contexto de la época. Porque si tú hubieses nacido en otro tiempo, de repente a ti te parecería atractivo o atractiva, o en otro país te parecería atractivo o atractiva otro tipo de persona, diferente de repente al actual y al nuestro. En ese sentido, en Estados Unidos y en Europa tuvieron, eh, se llega a entender esto, ¿no? En la Edad Media, donde hablamos de la teología, el canon de belleza femenino, masculino, o sea, el modelo a seguir, qué cosa es atractivo, qué cosa es bello, la gente que se parezca a un ángel. ¿Cómo? Sí, la gente que se parezca a un ángel, edad media. O sea, eres rubio, acuérdate, la aureola, el aro, ¿no? Esa vaina dorada que tiene en la cabeza, ya, es rubio, representando el sol, ¿no? Lo divino, lo dorado. Blanco como la leche, por los ángeles, que supuestamente son blancos. Entonces, ¿alguien ha visto algún ángel alguna vez? ¿Son blancos? Díganme, por favor, si no son color chocolate, verde o algo así, fosforescente. Luego, ojos azules o celestes, como los del cielo donde vive Dios. Yo pensaba que Dios está en todos lados, pero Dios vive en el cielo. Y andrógino. Profe, ¿qué es un andrógino? Un andrógino es un hombre o una mujer que no se le notan los atributos sexuales. O sea, eres una mujer, pero como no se te han desarrollado los atributos sexuales, pasas como andrógino. O sea, podrías tranquilamente pasar como hombre. O viceversa, eres un hombre, pero no tienes los hombros tan anchos, no tienes, digamos, las características físicas que te podría caracterizar como macho. Um, Hablando en términos físicos, obviamente. Sino que si te dejas crecer el cabello largo y te pones un vestido, pasas como mujer. Eso es un andrógino, Google. Entonces, eso es en la Edad Media, pero cuando llegamos al Renacimiento, ¿no? El antropocentrismo, el giro, ¿no? El hombre de todas las cosas, aquí pasa algo muy interesante. Recuerda, en la peste negra, la gente se muere. ¿Y por qué se mueren? Porque tienen más la defensa, como en la actualidad. Hay mucha gente que gasta mucho dinero para protegerse. Yo entiendo que cada uno vea la mejor manera de cuidarse sobre esta pandemia o esta epidemia. Pero, ¿y qué hay con la dieta, no? O sea, ¿qué hay con lo que consumes tú? ¿Qué con tu salud interna? Porque claro, te puedes poner un traje de astronauta para que nadie te contamine, pero es lo interno lo que debes de cuidar, ¿no? Más que gastar en cosas para ponerte, cosas, comida, ¿no? Por ejemplo, ajo, cebolla, maca, cosas que suban tus defensas, algarrobina, que son cosas que son baratas aquí en nuestro país, porque en otras partes del mundo es caro, para que cuides tu salud. En la Edad Media, a finales de la Edad Media, en la peste negra, la gente que más se muere es la gente que está malnutrida. Acuérdate que ha habido una pequeña glaciación, mala cosecha, comes mal, encima viene la peste, te mueres más fácilmente, estás con las defensas bajas. Y por esa razón, el canon de belleza cambia. En el Renacimiento, tú al ojo puedes darte cuenta quién es un burgués, quién es un noble o quién es un plebeyo. Al ojo. ¿Y cómo te das cuenta al ojo? Porque cuando tú miras a esa persona, más o menos es así como tu profesor, un poco raquítico, un poco flaco, no te está desnutrido, este es plebeyo, te dicen. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento los burgueses y los nobles tienen el suficiente dinero como para poder comer hasta estar cachetón, hasta estar panzoncito. En el Renacimiento, tener tus rollitos, ser grueso, ser gruesa, no estaba mal visto. Todo lo contrario, era un símbolo de opulencia, era un símbolo de holgura, era un símbolo de que te pudres en plata y tienes tanta plata que puedes comer hasta engordar, compadre, comadre. Y por eso el canon de belleza cambia. En cambio, en la actualidad, como ya se desperdicia y se bota comida, ya no es tan bien visto ser, digamos, tener complexión normal, ¿no? Gruesa. No, ahora se han ido al extremo, pero no aquí en Perú ni en América Latina. Estoy hablando del canon de belleza en Europa y en Estados Unidos, donde tienen muchos adolescentes, sobre todo por el lado femenino, tienen problemas con la anorexia o la bulimia. ¿Por qué? Porque son sociedades que tienen superávit, se bota comida y ya no es tan bien visto eso, ¿no? Así que se han ido al otro extremo, ¿no? ¿Cómo es el canon de belleza de las mujeres allá? Flacas, con unos pechos que realmente parecen ficticios. Eh,
pero ese es el canon de belleza allá. Porque aquí en América Latina, o en países como el nuestro, donde no hemos alcanzado ese superávit, donde se desperdicia comida así a millón, ¿cómo es el canon de belleza aquí en el Perú, en América Latina? Fácil, vete a un kiosco, le das la vuelta al periódico, el Trome creo que es uno de los más vendidos aquí en el Perú, ¿y qué cosa hay a la vuelta del periódico El Trome? Responde, no me está, estoy solo otra vez en mi clase. Una malcriada, sí, 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 hay una chica, ¿verdad? Ya, ¿esa chica cómo es? ¿Es una chica flaca, anoréxica? ¿Es una chica así que con la que se le ven las costillas? No, es una chica como esta, solo que latina, ¿no? Con rollitos, gruesita, no es una chica. Entonces el canon de belleza difiere. Entonces, cuando te digan a ti, y yo espero que algún día en tu vida lo entiendas, cuando te digan a ti que la belleza es relativa, realmente es cierto. Porque lo que para ti o para mí nos puede parecer atractivo, para otra persona en este mismo momento, en este mismo espacio, en otro lado del mundo, tal vez no lo es. Porque la belleza evoluciona, cambia y se transforma en relación a la cultura, al contexto de la sociedad. Eso es lo que quería decirles, porque creo que es importante que entiendas que eres una persona hermosa, valiosa. No porque yo lo diga, sino porque tú tienes que creerlo. Y vas a adquirir más belleza y más hermosura en la medida en que puedas seguir desarrollándote tú mismo como persona. Así que dale para adelante. Y no dejes que nadie te diga que es bello, que es hermoso, porque en realidad eso es relativo. Dicho esto, vámonos ahora inmediatamente a la parte de, ahora sí, ya nos vamos a, vámonos ahora a dónde, vámonos acá ya. Vámonos a pasar justo toda la imagen de ese Cristo, ¿verdad? Vámonos ahora acá ya, vamos a ver. Sí, porque ya con eso ya nos metemos de lleno a esta parte de la clase aquí, la reforma protestante. Bien, así que ya, vámonos ahí, vamos ahí. Esto lo voy a explicar, lo vas a subrayar, es más para explicar que para que notes cosas, ¿ya? Así que presta atención. Y sí, porque ya nos quedan nada más que, ¿cuánto? 30 minutos de clase, así que vamos a darle duro y parejo. A ver, la reforma protestante. Entre el siglo XV y el siglo XVI y siglo XVII, o sea, entre el 1500 y el 1600, básicamente desde 1519 en adelante. Definición, subraya, ¿no? Es un movimiento de renovación religiosa que busca corregir la corrupción del clero. ¡Hala, qué directos! Ya, sí, sí, eso fue un poco, eso fue bastante directo. De hecho, en realidad me gustaría leerles la definición de tu separata. Ubícate en tu separata, ¿ya? Y ahí subraya la definición que está en tu separata virtual o física. Movimiento de renovación espiritual europea que puso fin, subraya, subraya, que puso fin a la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica y propició la instauración de las iglesias protestantes. Eso lo he preguntado ya 3 veces, así que tú te lo tienes que atender. Vámonos ahora a las causas. ¿Por qué se da esto? Subraya. Se da la difusión del humanismo en Europa. Acuérdate, Erasmo de Rotterdam, Boccaccio están criticando, ¿no? Estas cosas, están criticando la moral de la iglesia, porque no solamente hay miembros de la iglesia que son curas solicitantes, se les llama, un cura que te pide un favor sexual. En el virreinato en el Perú hay casos de eso. No solamente hacen eso, sino también venden cargos eclesiásticos, venden el perdón de, bueno, acá han puesto el detonante ahorita de la venta de indulgencias, ¿no? Comúnmente se le denomina la venta del perdón de pecados, ¿no? O sea, si tú quieres que te perdonen un pecado, págate. Y luego critican todas esas cosas, ¿ya? Critican todas esas cosas. Guión número 2, causa, sigue subrayando. Fortalecimiento de las monarquías. Anota ahí que esto es una consecuencia del fin de las cruzadas, el renacimiento urbano comercial y el fin del feudalismo. ¿Ya? Eso de que los monarcas se van a ver fortalecidos. Guión número 2, secularismo. O sea, la secularización es aquel proceso que donde le quitas todo lo religioso a algo y lo que te queda es lo secular. Profe, no entiendo. Por ejemplo, el matrimonio. En la actualidad, para que tú, varón o señorita, certifiques tu matrimonio, tienes que ir a qué institución del Estado, tienes que ir a una municipalidad, ¿verdad? Y ahí la RENIEC luego te va a dar tu certificado, tu documento que diga que ya estás casado o casada. Pero hasta antes de eso, ¿cuál era la institución desde hace muchos años que se encargaba de darte la legalización de tu matrimonio? O sea, que te decía que tu matrimonio es legal. ¿Qué institución era? Es una... ¿Qué institución era la que te daba antes la partida de matrimonio, de función y de nacimiento también? Muy bien, Omar, esa gente está ahí en todas, ¿no? Sofía, Jennifer, Gary, la iglesia, sí, muy bien, la iglesia, sí, sí, sí. Bueno, secularismo. Tienes matrimonio, le quitas la parte religiosa y lo que te queda es un contrato entre dos personas que garantiza el Estado. Tú
tienes un compromiso con la persona con la que te estás casando, legal, que certifica el Estado. Y hay leyes que amparan y protegen ese contrato. En cambio, desde el punto de vista de la Iglesia, es una cuestión, es una institución más bien sagrada, ¿no? Es algo que está instituido por Dios, o sea, por la Iglesia, y obviamente si te casas aquí en la tierra, me imagino que en el cielo también estarás casado. No, mentira. Pero bueno, dicho esto, corrupción del clero. Ya, de la corrupción del clero tienes que anotar dos cosas, y esto te la voy a decir así. ¿Ya? De la corrupción del clero anota nepotismo y simonía. El nepotismo es cuando, por ejemplo, el Papa le da a dedo un cargo eclesiástico a alguien porque a él le gusta, es su favorito, es su primo, es su amante. Profe, ¿cómo? Sí, 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 no es broma, no es chiste. Por ejemplo, en la actualidad ese derecho todavía lo conserva el presidente. Sí, claro. El presidente tiene, cuando es elegido como presidente en el Perú, clase de cívica nuestra, acuérdate, tiene el derecho de elegir a quién. O sea, si tú llegas a ser presidente, tú tienes derecho a elegir a quién a dedo. O sea, nadie te va a preguntar por qué lo eliges a él, ¿no? Tú dices, yo quiero a esta persona, a esta persona, a esta persona, y esta persona parecía, ¿qué cosa? Ministros, muy bien, Omar. Esa gente ya están canalizados ya, los ministros, muy bien. Entonces, eso es nepotismo, porque, o sea, si tú llegas a ser presidente y tienes tu primo que es chévere, o tu pata, o tu amigo, o tu amiga, tú dices, oye, loco, ¿no quieres ser ministro de salud? Pucha, pero yo con la justa si tengo acá, trabajado acá en un grifo. Sí, pero no importa, puedes ser ministro de salud o no. Ya, pues no, total vas a tener asesores, ¿no? Entonces te mandan, ¿no? Entonces sí, por eso tenemos todos estos rollos que tenemos en la actualidad, porque siempre hay gente, o bueno, suele haber gente, para no decir siempre, suele haber gente aquí en el Perú en cargos donde no deberían de estar. Pero bueno, ya. La otra, la simonía, esa es rochosa, ¿eh? La simonía es la venta de cargos eclesiásticos. O sea, si tú pagas, puedes llegar a obtener un cargo eclesiástico. Y de hecho, ¿te acuerdas de Francesco de Medici, el patriarca de los Medici? Ya. Francesco de Medici un día recibe una visita ya a su casa. Perdón, Giovanni de Medici, Giovanni de Medici. Giovanni de Medici entonces abre la puerta de su casa, ¿no? Como te estaba comentando al inicio de la clase, recibe gente que le pide algún tipo de ayuda económica o política también, no, económica, algún tipo de ayuda económica. Y entonces un día él está ahí, pues, ¿no? En su escritorio, ¿no? Entonces viene alguien y se sienta, ¿no? Se sienta, entonces, ¿no? Se sienta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Giovanni? Vengo a solicitarle tanta cantidad de dinero. Y entonces obviamente está Giovanni de Medici, está así, ¿no? ¿Cuánto dinero quieres? Tanta cantidad de dinero. Y entonces, tenía un montón de plata, ¿no? Un montón de dinero. Entonces Giovanni de Medici lo mira y le dice, ¿de qué sacas? Loco, pero tú no eres un pirata. Y entonces le dice, sí. ¿Y cómo yo te voy a prestar plata a ti? Entonces le dice a este loco, ¿sabes qué? Yo quiero toda esa cantidad de dinero porque yo quiero llegar a ser cardenal de la Iglesia Católica. Y una vez que yo llegue a ser cardenal, voy a ser papa. Y cuando llegue a ser papa, te voy a pagar lo que tú me has prestado. Entonces, yo no sé tuya, pero mira, si tú eres codo, si tú eres puñete, tú le prestarías plata a un pirata, o sea, a alguien que se ha pasado asaltando barcos en el Mediterráneo. Y entonces Giovanni Becci le consulta, pero tiene su gente, ¿no? Dice, loco, ¿tú crees que le vamos a prestar plata a este pata? ¿No? Es un pirata, ¿no? Entonces se la jugó, ¿eh? Le prestó el dinero, lo financió hasta que llegó a ser cardenal. Y tú dirás, ¿qué, profesor? Sí, 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 sí. Yo no estoy vacilando, no estoy mintiendo, lo puedes buscar en internet. En el año 1410, en el trono de San Pedro, se sentó el Papa Juan XXIII. ¿Y quién era Juan XXIII? Juan XXIII era Baltasar Cosa. ¿Y quién era Baltasar Cosa? Era un pirata que había conseguido dinero de Giovanni de Medici. Cuando Baltasar Cosa, nombrado ahora Juan XXIII, se sentó en el trono de San Pedro, él va a convertir a la familia Medici en los administradores con el tiempo de todas las ofrendas de las iglesias de Europa, de África y de Asia. Ustedes no saben la cantidad de plata que la familia Medici se llega a meter al dinero, porque no solamente es eso, la administración de las cuentas de la iglesia, sino que le pedían prestado a la familia Medici el dinero. Y obviamente ese préstamo te lo dan con interés, ¿verdad? La gente llegó a ponerle la chapa, el mote, el apodo a los Medici,
Siguiente, los banqueros de Dios. O sea, los que le prestan plata a papá Dios. Entonces eso lo apodo porque llegaron realmente a meterse una partida de dinero muy interesante. Y posteriormente, esta familia burguesa que comenzaron trabajando con su propio negocio, vendiendo y comprando cosas, prestando plata, van a lograr entroncar a sus descendientes con la nobleza más antigua de Europa. Por ejemplo, hay un sobrino de Giovanni de Medici que llega a ser papa. Y él es el que vamos a hablar ahora, por cierto. Hay otro que llega a ser hay una hija de los Medici que llega a ser la mamá de Luis XIII, si no me equivoco, que es rey de Francia, o Luis XII, o Luis XI, uno de los Luises. Entonces, posteriormente van a entroncar su familia con la nobleza más antigua y por el poder que van a llegar a tener. Dicho esto, algo te iba a comentar. Luis XIII era hijo de... La mamá de Luis XIII era una Medici. Me está yendo la idea. Ah, ya, sí. Entonces, nepotismo, simonía, venta de cargos eclesiásticos. Sin embargo, la PRE, hasta el cansancio, lo que ha preguntado la PRE es el detonante. ¿Cuál es el detonante para el surgimiento de la reforma protestante? Ya, el detonante, chicos y chicas, es este. Por favor, tú subráyalo, te lo aprendes de memoria, es este. Es la venta de cargos eclesiásticos, perdón, es la venta de las indulgencias, ¿no? A manos del Papa León X. ¿Saben? León X era un Medici, era sobrino de Giovanni de Medici. Ahora, ya sabes que los Medici son mecenas, ¿no? Entonces financian obras de arte, vainas así. Entonces León X, aparte de haberse gastado buena plata siendo papa, haciendo unas fiestas, no es broma, no es chiste, puedes buscar la información. El tipo, bueno, quiere, para ponértelo concreto y que lo puedas aprender rápido, el tipo quiere dejar algo. O sea, quiere hacer algo como su familia, ¿no? Quiere financiar una obra de arte. Entonces dice, bueno, ¿qué falta por hacer? La Basílica de San Pedro ya tenía más de 100 años y no se terminaba de construir. No se terminaba de construir porque era muy costosa, muy grande, era una cosa que ha quedado hermosa en la actualidad, pero costó mucho dinero hacerlo. Ahora, a León X, a León X se le ocurre vender, bueno, acá dice, ¿no? Quédate con la definición que está en la separata, ¿ya? Pero yo tenía un debate interno con uno de los profesores de aquí de la PRE, porque, o sea, la crítica que hace Martín Lutero a las inteligencias, y que es como te lo enseñan comúnmente siempre, y si lees las 95 tesis de Martín Lutero, eso es lo que va a decir, es la venta del perdón de pecados. O sea, ¿cómo es que puedes tú pagar para que te perdonen un pecado? Luego van a hacer una aclaración, no van a decir, no, no es la venta, el perdón de pecados, es la disminución de las penas temporales en el purgatorio. Bueno, Martín Lutero va a decir que el purgatorio no existe, y ahora, más que Martín Lutero va a decir, en realidad, de hecho, y aquí viene el detalle, ¿no? ¿Por qué va a surgir todo esto? Porque León X va a decir, para terminar de construir la Basílica de San Pedro, vamos a vender indulgencias. Que bueno, tú quédate con la definición que está acá, pero para esta clase sígueme esta idea, ¿ya? Venta de perdón de pecados. Va a ser un boom, ¿eh? La gente que más va a comprar eso no es la gente que, digamos, noble o los burgueses. Por principio, no son ellos los que compran más, porque ellos son muy pocos. Los que compran más indulgencias y esas cartas ¿no? que te reducen, ¿no? Son la plebe, la gente del pueblo, la people, la muchedumbre. Una de las ricas ciudades alemanas, la ciudad de Wittenberg, va uno de los mensajeros o representantes del Papa León X a vender indulgencias, como si fuera pan caliente, ¿ah? Compra dos, paga una. Y llévatelo rápido, porque se agota. Y entonces la gente compraba indulgencias y un monje agustino, o de la orden de los agustinos, se le acerca, porque estaba en la plaza, y le dice, oye, loco, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí en ganancia, loco, estoy vendiendo indulgencias. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que puedes hacer eso? Mira, esto lo manda a decir el Papa, loco, así que deja de chambear. Sí, pero estás estafando a la gente. ¿En qué parte de la Biblia dice que puedes tú vender, ¿no? Esos certificados que según la separata de la prensa, te reduzcan, ¿no? Entonces, mira, esto lo manda a decir el Papa. Así que si tú estás en contra de él, estás en contra de Dios. Si estás en contra de Dios, te podemos excomulgar, te podemos quemar, te podemos condenar como hereje. Así que vete. Entonces, este monje agustino se va. Al día siguiente, en la puerta, escucha bien, en la puerta
de la iglesia que estaba dentro del castillo de Wittenberg, o Gutenberg, como quieras pronunciarlo, Martín Lutero coloca sus 95 tesis, en latín, obviamente. Y entonces la gente comienza a leer, ¿no? ¿Sabes? ¿Quién habrá escrito algo? No hay mucho que leer tampoco en ese tiempo. Entonces comienzan a leer y comienzan a leer estas críticas que Martín Lutero comienza a hacer. Ahora, ¿por qué él comienza a hacer esas críticas? Mira, parece chiste, pero es un hecho. Ese tipo se puso a leer esto. Estaba en latín. Y cuando él se puso a leer esto que estaba en latín, se dio cuenta de que muchas de las cosas que decían en ese tiempo, la mayoría de los miembros de la iglesia eran falsas. Y eso pasa cuando crees y no investigas por ti mismo. Porque, a ver, yo entiendo que la cristiandad en ese tiempo esté en esa situación porque no había imprenta, los libros eran caros. Este librito que tú ves acá me lo regalaron en San Marcos. Entonces, o sea, si entre algunos de ustedes, porque a ver, si tú eres ateo, agnóstico o eres de otra religión que no sea la cristiana, esta clase no va para ti, ¿no? O sea, este tema no va para ti porque no te llega, o sea, lo entiendes rápidamente. Pero si alguno de ustedes que me estás escuchando te dice ser cristiano, o sea, tú te dices ser, no que a ti te digan, ¿no? Si tú crees ser cristiano, tú deberías haber leído esto. Porque el que ama a Dios busca a Dios, ¿verdad? Entonces se supone que esto es la palabra de Dios. En el tiempo de Martín Lutero la Biblia estaba en latín y por eso nadie podía saber realmente lo que el predicador, el que te estaba dando la misa, si te estaba diciendo la verdad. Pero como ese tipo sí leyó, él podía encararlo. Fue un escándalo, ¿eh? Porque cuando eso llegó a oídos de la gente que sí tenía cierto interés en la política, en lo económico, van a decir, ¿qué está diciendo ese tipo? Mira, ese tipo, imagínate a los burgueses de Alemania, ¿ya? Porque la Iglesia Católica decía que los burgueses eran pecadores porque ellos eran usureros. O sea, ellos para prestarte dinero te cobran un interés. Y la Biblia dice que tú vas a ganar dinero con el sudor de tu frente. Pero si tú prestas dinero y además de eso el que te va a devolver el dinero te tiene que dar un extra, ese extra tú no lo estás trabajando. Y eso es pecado. Entonces imagínate, tú eres el burgués, vas a la iglesia y el sacerdote en la iglesia todos los domingos delante de toda la mancha de la gente que vive en ese pueblo o en esa ciudad y va a la iglesia, te dice delante de todo indirectamente que te vas a ir al infierno porque eres un usurero. Entonces Martín Lutero, entre otras cosas, va a decir que la usura no es pecado. Martín Lutero va a decir, entre otras cosas, que no hay que respetar la autoridad del Papa, porque según la Biblia, cada iglesia debe ser autónoma. Martín Lutero va a decir que no son 7 sacramentos, sino van a ser 2. Y eso es cierto porque de hecho en la Biblia está, o al menos la anterior a la Vulgata, porque la Vulgata va a ser esta Biblia que va a ser la traducción de latín que usan los católicos hasta el día de hoy, y que va a ser, también van a agregarle libros, porque si no, no se sostiene el dogma, pues. El dogma es lo que tú crees, la fe, ¿no? El dogma es lo que la creencia particular de la religión que practicas, las reglas, ¿no? De fe. Se va a dar cuenta de varias cosas, y cada una de esas cosas las va a criticar, pero las que a ti y a mí nos interesa para la clase de historia es que los burgueses van a ver una muy buena oportunidad en esta idea de Martín Lutero, porque va a decir dos cosas. Primero, la iglesia, según la Biblia, debe ser una iglesia austera. Profe, ¿cómo austera? O sea, no opulenta. ¿Qué es la opulencia? La riqueza. Tener estatuas, pinturas, vitrales, pan de oro, tallas de madera, o sea, una cosa así bellísima, reliquias, ¿no? O sea, mármol por todos lados. No, Martín Lutero, bueno, si lees el libro de Hechos en la Biblia, vas a ver que en realidad la iglesia, aparte de ser una iglesia, como esas iglesias que tú ves que salen en el hangar de una casa así muy chiquito, muy clandestino, algo así era la iglesia primitiva y decían que vendían todo para compartirlo entre todos, ¿no? Entonces Martín Lutero se va con los cuestionamientos y la burguesía, los burgueses y los príncipes alemanes le van a prestar oído porque él va a decir tres cosas. La usura no es pecado. No hay que respetar la autoridad eclesiástica, la jerarquía eclesiástica del Papa, donde si tú eres un príncipe o un burgués te está dando cierta autonomía, ¿verdad? Porque si tú le debías antes obediencia o respeto, ese tipo te está diciendo que no, y además lo está sustentando con la Biblia, supuestamente. Y la número tres, porque Martín Lutero decía que como la iglesia tenía que ser austera, había que expropiar los bienes de la iglesia y las tierras de la iglesia y que las repartas entre el pueblo. Pucha, ¿tú te imaginas a los príncipes alemanes, a los burgueses? Uy, loco, acá hacemos nuestro agosto. Mira, hay alguien que está diciendo que no hay que respetar la autoridad del Papa, que podemos expropiar los bienes de la iglesia y además porque los está acusando de haber hecho falsedades. Y entonces, a nombre de Dios, y entonces en un principio lo van a apoyar por cuestiones políticas y económicas. En un principio a Martín Lutero, porque se van a reunir, ¿bien? Es un proceso, dice, ¿no? Acá está, creo que la siguiente imagen, acá está, a ver,
aquí está, es un proceso, ¿no? Son las dietas. No vayas a pensar que es una comida, ¿no? La dieta en este caso es una reunión de autoridades y el rey a veces la dirige, a veces la dirige el rey. En este caso es el rey Carlos V de Alemania, que es el mismo rey de España, Carlos I de España. Entonces, en la primera dieta, que va a ser la dieta de Worms, en esa dieta, en esa dieta, los cardenales en Alemania, los cardenales de la iglesia de Alemania le van a decir, en la reunión, le van a decir a Martín Lutero, retráctate, retráctate de lo que has dicho. Y Martín Lutero dice algo así como esto, ¿ya? La palabra de Dios, la entera palabra de Dios y nada más sino la palabra de Dios es la única autoridad. Dándote a entender, y esto es espíritu humanista, pues, ¿no? Porque acuérdate que los humanistas van a leer, van a investigar y van a cuestionar, van a criticar. Entonces, Martín Lutero va a decir, no, esta es la única autoridad que voy a seguir. Porque yo entiendo, yo puedo leer. Los cardenales dijeron hereje, expulsado de la iglesia, condenado a la hoguera, atrápenlo. Los príncipes alemanes dijeron, ya, lo vamos a agarrar, ¿no? Ven, ¿no? Todos lo chapan, ya, después de eso tortura y que lo quemen públicamente. Claro que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? A Martín Lutero se lo van a llevar, pero no para quemarlo, sino para protegerlo. Federico de Sajonia es el que le va a dar su castillo en Wartburgo. O sea, le va a dar su castillo para protegerlo, para cuidarlo, Martín Lutero. Y Martín Lutero, estando en el castillo de Federico de Sajonia, traduce la Biblia del latín al alemán. La llevan a la imprenta, de ahí la importancia de la imprenta de Gutenberg. La Biblia se reproduce y los príncipes y la burguesía alemana comienzan a comprar la Biblia traducida por Martín Lutero en alemán. O sea, ahora todo el mundo puede leerla. Y eso sí fue la canción. Porque si en un principio lo apoyaban por una cuestión intencional porque los beneficia política y económicamente, quitarle los bienes, no respetar la autoridad del Papa, cuando estos locos se comenzaron a leer, se dieron cuenta de que lo que decía ese monje Agustino era cierto, que realmente había muchos dogmas en esos años que no tenían nada que ver con lo que decía la Biblia. Y va a ser un escándalo, ¿no? Porque Martín Lutero no se retracta, ¿no? Bueno, luego viene la segunda dieta, que va a venir a ser la dieta de Espira, y en esa dieta es donde se acepta el luteranismo solo donde se ha desarrollado, y esto San Marcos lo preguntó hace años, ya atrás, lo preguntó como, para este tema, para este siglo, como cuál es el principio de tolerancia, dónde se va a dar la tolerancia religiosa por primera vez. Tú sin temor a equivocarte dices en la dieta de Espira. Bien, se va a permitir el luteranismo donde ya se ha expandido, pero nada más hasta donde se ha expandido, cosa que solamente es en Alemania. Por eso en Alemania, en la actualidad, la mayoría de las personas en Alemania, y mire que Alemania es el motor de la Unión Europea, es atea. Y si no eres ateo en Alemania, muy probablemente eres luterano. Muy probablemente eres luterano, si no eres ateo. ¿Por qué? Por esto de tradición. Y la última dieta es la dieta de Habsburgo. En la dieta de Habsburgo, Melanchthon, que es el Amiguix, que es el Vivid Friends de Martín Lutero, va a presentar lo que está acá, las confesiones de Habsburgo. Las confesiones de Habsburgo es el libro que te dice cuál es la doctrina que saca Martín Lutero a partir de haber leído la Biblia. O sea, cuál es la nueva doctrina, que es lo que deberías de seguir. Y bueno, la publicita, ¿no? Por si acaso ha salido el nuevo libro, ¿no? Melanchthon, ¿no? Salió el nuevo libro de mi amigo Martín Lutero, que lo quiero conseguir acá fuera de la reunión. Estamos vendiéndolo en el stand, entonces se presenta el libro. ¿Qué es lo que vas a subrayar en tu separata? Subraya porque esto la prueba ha preguntado, muy sencillo para ti, porque ya sabes que te solo 5 preguntas de historia, o de Martín Lutero, las 95 tesis. ¿Okay? Vas a prestarme atención porque ya se me está acabando la clase. Todo lo que Martín Lutero niega, escúchame, en la Contrarreforma, la Iglesia Católica lo afirma. Y todo lo que Martín Lutero afirma, la Iglesia Católica en la Contrarreforma lo niega. Así que si tú te aprendes esto que está acá, vas a poder, por una cuestión de contrario, saber en la Contrarreforma qué es lo que se va a negar o reafirmar. Por ejemplo, Martín Lutero dice que la única fuente de salvación es la fe en Cristo, o bueno, la fe que puedas conseguir acá. La Iglesia dice que no, que también tienes que hacer buenas obras. Martín Lutero dice, la Biblia es la única fuente de fe, la única autoridad. La Iglesia Católica en la Contrarreforma dice que no, que la Iglesia es la que da la interpretación correcta. Martín Lutero dice, no se admiten las jerarquías eclesiásticas ni la autoridad del Papa. En la Contrarreforma la Iglesia Católica reafirma la autoridad del Papa y de la jerarquía. Entonces, creo que me entendiste, ¿verdad? Bueno, en la dieta de
Habsburgo también, en la dieta de Habsburgo, es donde estallan la guerra de religiones, ¿ah? La guerra de religiones. Entre la Liga de Esmacalda, que es la Liga Protestante, o sea, porque protesta, Martín Lutero protesta, de ahí viene el nombre protestante, y por cierto, los anabaptistas y los bautistas no vienen de los protestantes, ¿ah? Ellos son anteriores. De hecho, Erasmo de Rotterdam, escribiéndole a Martín Lutero, porque eran contemporáneos, le dice, elogio tu doctrina. Me parece tan admirable como los otros, que son los anabaptistas. Ana es el prefijo para volver a hacer algo, en griego creo. Y bautismo significa sumergir. Anabaptistas, los que te vuelven a bautizar de nuevo. No todas las iglesias evangélicas, a lo que voy, es que no todas las iglesias evangélicas en la actualidad que puedan existir vienen de la reforma protestante. No te vayas a paltear, tú ya estás grande para entender esas cosas. Protestantes, ¿quiénes serían? Calvinistas, anglicanos, luteranos. Ellos serían protestantes. El resto ya no, tienen otras historias, ¿no? Porque nacen después. Los testigos de Jehová son de 1800, los mormones también van por ahí, ¿no? Con Joseph Smith, creo, ¿no? Cada uno tiene su fundador. Pero bueno, dicho esto, no, estás hablando ahí. Por eso, no, pues, ¿qué cosa? No sé, a veces me pierdo en el chat. Ya bueno, ya, ¿qué más estaba diciendo? ¿Cómo termina esa guerra de religiones? Con la paz de Habsburgo, o la paz de Habsburgo, con la paz de Habsburgo. Así termina la guerra de religiones. Dura 2 años, si no me equivoco. De ahí quedó el chiste. Sí, de 1546 a 1547 terminó. Vámonos ahora a Juan Calvino. Juan Calvino también sigue la doctrina de Martín Lutero, solo que él tiene un documento diferente. El libro de él se llama La institución de la religión cristiana. Estos son radicales, ¿eh? Escribe en tu separata que son la iglesia protestante que más se van a expandir. Calvinistas vas a encontrar en Francia, Portugal, España, Italia, Inglaterra. De Inglaterra los van a expulsar, por cierto, a lo que en la actualidad vendrían a ser Estados Unidos. Y cuando los expulsan, se van con toda su familia. De ahí también que ellos no se mezclan, a diferencia de los hispanos, o los españoles que vienen a conquistar o vienen a invadir, como quieras pensarlo acá, ellos vienen solos. Mucho tiempo después vienen las mujeres y por eso se da el mestizaje. Además, en España, desde la época de los romanos, el mestizaje es una cosa muy común, porque acuérdate que por el estrecho de Gibraltar, España y África geográficamente están bastante cerca y siempre han tenido un intercambio cultural, así que ellos mestizaje. En cambio, los ingleses, irlandeses, escoceses, esa gente no practica eso. De ahí que por eso lo máximo de mestizaje que ellos tengan es Pocahontas. ¿Has visto esa película? Eso es lo máximo de mestizaje que recuerdan, ¿no? Que para nosotros es algo muy normal. La institución de la religión cristiana. Estos son los más exitosos en términos de difusión, son internacionales, se van a expandir, son los más radicales. ¿Por qué radicales? Porque si tú eres católico, te ven caminando solo, van y te pegan, ¿eh? No le hacen asco. Otra cosa es la predestinación divina, que eso es algo que la pre ha preguntado hasta el cansancio. Profesor, no entiendo. La predestinación divina, mira, cualquier cristiano que haya practicado su fe en algún momento de su vida sabe de lo que estoy hablando. Un día estás chido en tu casa, antes de obviamente este aislamiento, un fin de semana, un jueves, y de pronto alguien toca la puerta. Y entonces, obviamente, tú vas y abres, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces viene alguien y te dice, buenas tardes, ¿tienes un momento para hablarte de la palabra de Dios? No, no tengo. Y entonces cierras y te vas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué cosa es eso? A eso se le llama evangelizar, difundir la palabra de Dios, ¿no? Difundir la palabra de Dios. Es un mandato, ¿no? Y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿no? Entonces, ya, los calvinistas son tan racionales, pero tan racionales, son tan racionales, que ellos dicen, Dios, si crees en Dios, Dios lo conoce y lo sabe todo. De hecho, la Biblia dice que Dios te ha pensado desde antes de la creación del mundo, que no hay ni uno solo de tus cabellos que se caiga sin que Dios lo sepa. En ese sentido, Dios ya sabe quién se va para el cielo y quién se va para el infierno. Entonces, si Dios ya sabe quién se va para arriba y quién se va para abajo, ¿yo para qué voy a predicar? Porque si, por ejemplo, tú que me estás escuchando, Juanito, si Dios ha determinado que Juanito se va a ir al infierno, entonces, por mucho que tú vengas, Juanito, a la iglesia todos los domingos de tu vida, de ofendas, ya hagas todo, ok, igualito te va a hacer al infierno, ¿no? De repente antes de morir vas a hacer la gran ¿no? Entonces te va a hacer al infierno. En cambio, de repente tú, Lupita, que me estás escuchando, tienes una vida perdida, desenfrenada, y tal vez antes de morir te acercas a la iglesia calvinista, porque tú tienes que acercarte a la iglesia calvinista, ¿no? Y entonces asumes la fe. Y gracias a eso tú te vas a ir al cielo.
¿Por qué? Porque Dios ya lo sabía. Entonces, al margen de que yo te evangelice o no, igualito Dios va a ver la manera de traerte a la iglesia calvinista para que te vayas al cielo. Y a eso le llama la teoría de la predestinación. La prueba lo preguntó en sus exámenes, así que vale la pena que te lo aprendas. Luego, de todas las reformas protestantes, este tipo que está acá es Enrique VIII, ¿no? O sea, es Enrique. A ver, ¿qué podemos decir de este personaje, Enrique VIII? Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiere casarse de nuevo. Está casada con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. La hija de los reyes católicos, Fernando, ¿no? Esa gente. Entonces, Isabel de Castilla. Enrique VIII tiene un rollo, que es una especie de obsesión, por así decirlo, para que me entiendas más rápido, de tener un hijo varón heredero al trono. Y bueno, Catalina de Aragón le había dado 5 hijos. El detalle está que todas eran mujeres y solamente habían sobrevivido 2 o una nada más. María Tudor. Entonces él quería, bueno, lo normal, pues no, bueno, si tu mujer no te puede dar un hijo varón, tenlo con una consorte, con un amante oficial. Entonces el hombre, imagínate, pues el florazo varón, ¿no? Eres el rey de un país, ves a una chica que te gusta, te la acercas y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si sabías quién soy el rey de este país. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, oye, ¿sabes qué? Me falta un hijo varón, ¿no? No quisieras que tú y yo nos juntemos un momento y a ver si nos sale un heredero al trono de Inglaterra. Y aunque parezca mentira, parece que le funcionaba el flor. Hasta que se encontró con una tipa que pues no le creyó. Ana Bolena. Ana Bolena, de verdad que es Ana, ¿no? O sea, era una inglesa que se había criado en Francia y entonces ella le dice, cuando se conocen, obviamente Enrique le va con el mismo floro, Ana, ¿qué te parece si tú y yo nos juntamos para ver si nos sale un heredero al trono? Entonces Ana le dice, ¿tú quieres este cuerpo? Sí, Ana, un ratito para ver si nos sale un heredero al trono de Inglaterra. ¿Tú quieres este cuerpo? Sí, bueno, si tú quieres este cuerpo, te tienes que casar conmigo. Y entonces Enrique VIII, imagínate, no, Ana, pero Ana, yo estoy casado con María. Además es un ratito, nada más, para ver si sale, no, después de 9 meses un bebé, varón. Y Ana le dice, no, si tú quieres acostarte conmigo, tienes que casar conmigo. Imagínate, varón, señorita, ¿cómo habrá estado ese hombre con la cabeza caliente que manda un representante al Vaticano para que le den carta de divorcio? Y entonces el Papa, imagínate, el Papa en ese momento dice, esto es fácil, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Dice, seguramente te ha sido infiel. La señora ha sido infiel, la Catalina es infiel. No, es muy, muy fiel. Ya. Seguro es estéril, porque te pueden dar carta de divorcio por eso. Es estéril, no le ha dado ningún hijo. No, en realidad sí le ha dado hijos. Pucha, ya. Pero es que todos son mujeres. Y el rey quiere un hijo varón. Pero eso no es motivo de carta de divorcio, le dice la iglesia, ¿no? Ya sé, seguro es hereje, seguro cree en Satanás, en Alá, ¿no? Entonces, no, le dice, no, es la hija de los reyes católicos, es más católica que todos los ingleses que están. Entonces, pucha, no te puedo dar carta de divorcio por eso. No me vas a dar, no te voy a dar. Entonces, como la iglesia no, además porque el Papa estaba con muy buenas migas con los reyes católicos, con los reyes de España en ese entonces, no hay carta de divorcio, el tipo agarra y dice, la acta de supremacía. El hombre agarra y se separa oficialmente, la iglesia de Inglaterra la separa oficialmente del Vaticano, crean su propia jerarquía y iglesia anglicana se va a llamar con la hija de Enrique VIII, con Ana Bolena, porque le va a mandar a cortar la cabeza, ya que se casa, de nuevo se casa con Ana Bolena y le sale una hija. Entonces, a esta hija, el nombre de ella es Elizabeth, en inglés, ¿no? En castellano, Isabel la Reina Virgen, la quinta gobernante más longeva de Inglaterra, que por cierto ya hace una segunda acta de supremacía. En esta segunda acta de supremacía crea la iglesia anglicana, porque antes de eso se llamaba la Iglesia Nacional de Inglaterra. Y así se funda esa iglesia, que se separa de la iglesia católica no por una cuestión del dogma, sino por una cuestión de líos de padres. Entonces, bueno, las consecuencias de eso te las aprendes. Yo creo que ya terminó la clase, ¿verdad? ¿Qué ha terminado la clase, chicos? Sí, aquí ha terminado la clase. Díganme, yo creo que ya terminó para pasar la encuesta. Ya terminé un minuto. Entonces, a ver, la contrarreforma. Sí, ya estamos acabando. Gracias, doctor. Entonces, a ver, en la contrarreforma vale la pena que en los acuerdos, ya te los había dicho, apréndete de los fundamentos de Lutero, lo contrario. El Papa Pablo III en el Concilio de Trento va a convocar justamente a esta reunión que gracias a esa reunión se va a poder reformar la Iglesia Católica durante unos 400 años más hasta el segundo Concilio Vaticano Papal en 1950 y no sé cuánto, 54, 52, donde se van a reunir por segunda vez después de esta reunión. Entonces, o sea, importante, ¿no? Reunión importante porque ellos se han ido reuniendo antes, son las más chéveres. Luego también se crean 3 instituciones o instrumentos para pelear con las iglesias protestantes. Gracias a estos instrumentos se detiene el avance de las iglesias protestantes, te los aprendes de memoria. El índex, libros
prohibidos por la iglesia, que tú no puedes leer si eres católico. Se reactiva el Tribunal de la Inquisición y surge una nueva compañía, una nueva orden religiosa, los jesuitas. Bueno, chicos, chicas, gracias por tu atención. Yo te voy a pasar aquí esto, lo que la PRE me pide hacer. Sí, es esto, creo. Vota, por favor, márcalo ahí. Y a ver, sobre esto de la expansión europea, eso lo puedes leer y yo por ahí te lo voy a ir explicando la siguiente semana y lo vas a hacer bien. Los imperios coloniales ultramarinos, eso es fácil, porque cuando Mohamed II cierra la ruta, España y Portugal son los primeros en lanzarse al mar. Y a ver. Aquí está, a esto quería llegar. Esto te lo aprendes de memoria. ¿Ya? Esto que está acá. De hecho, aquí vas a escribir monarquías autoritarias, siglo XV, siglo XVI. Y aquí, donde dicen, y aquí vas a escribir monarquías absolutistas, siglo XVI, siglo XVIII. Te aprendes estos tres principios de memoria que te los voy a decir y los vas a volver a estudiar tú más adelante. Regalismo, centralismo y providencialismo. El más fácil de todos es el centralismo. El rey concentra todos los poderes del Estado. Providencialismo, el rey gobierna porque Dios así lo quiere. Y regalismo, el rey gobierna sin límites en la tierra, solo le rinde cuentas a Dios. Que también para la PRE es que el rey gobierna por sobre la iglesia. Eso la PRE lo ha preguntado hasta el cansancio siempre, así que te lo vas a aprender de memoria, no te sorprendas si te lo preguntan. Y bueno, el representante del absolutismo, Luis XIV, pues, Luis XIV. Chicos, chicas, gracias por tu atención. Esto creo que te lo puedo dejar si gustas. Creo que está prohibido, ¿verdad? Te lo dejo para que tú lo puedas ver y revisar. Vamos a ver, creo que esto es aquí así, ya después tú te lo puedes descargar. Y nada, gracias por su atención, espero que te vaya muy bien en tu examen, aprende de estas cosas y nos vemos la próxima semana. Chicos, cuídense mucho y espero que puedas estudiar muy bien, de tal manera que cuando termine tu examen no tengas nada de qué arrepentirte o lamentarte al margen del resultado, porque sabes que has dado lo mejor de ti. Cuídate mucho, que la fuerza te acompañe y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.